Surfeando por Instagram, en unos perfiles de entrenadores, de nutricionistas y de divulgadores que admiro mucho, me encontré el perfil de uno de los, para mí, mejores divulgadores acerca de nutrición y de ciencia del deporte que he encontrado jamás. Y además es una de las personas más conocidas en redes, lo cual agradezco. Es una persona súper inteligente y además muy amable porque me ha permitido tener esta entrevista con él. Hoy tenemos en Atlas a Gonzalo Arias. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí. No, gracias a ti, sin duda. Te quería preguntar, porque eres una persona que tienes infinitos conocimientos, pero te quiero preguntar sobre todo acerca de nutrición. Vamos a sentar las bases de la nutrición en España. Lo primero ¿es importante la nutrición para las personas? Porque es algo que no se nos enseña absolutamente nada. Sí, exacto. O sea, el problema ahora actual también es que bueno, además de que no hay una formación, digamos, oficial de base en ciertas etapas del aprendizaje del sistema educativo, por llamarlo de alguna manera, también a nivel de redes sociales, pues hay mucha información, no se sabe bien a qué fuentes acudir. Y ese quizás es uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos como profesionales a la hora de poder transmitir el conocimiento de forma veraz, ¿no? Te quiero preguntar, porque la gente creo que no se da cuenta de cuánto afecta a la nutrición lo que yo como, es decir, el somos lo que comemos. Muchas veces la gente no se da cuenta. ¿En qué aspectos de tu vida afecta la nutrición lo que tú comes? ¿En tu cansancio? ¿En tu capacidad de recuperarte? ¿En cómo duermes? ¿Afecta en qué afecta lo que comes en tu día a día? ¿En cómo te sientes en tu día a día? Es complicado establecer un porcentaje, o sea, no te puedo decir un 20%, un 80%, un 50%, pero sí que tiene un impacto, puede afectar desde la calidad del descanso. De hecho, está muy documentado que la composición en cuanto a nutrientes de la cena, si tienen más contenido en proteínas, si tienen más contenido en carbohidratos, si son de rápida absorción, si son de lenta absorción, van a afectar a la calidad del sueño. ¿Por qué? Pues porque simplemente afectan, por ejemplo, a los neurotransmisores, a la síntesis de neurotransmisores, bueno, de serotonina, de melatonina, etcétera. Entonces, por ejemplo, es algo bastante clásico que modificando la composición de la dieta y especialmente las últimas comidas del día, se pueda mejorar el descanso de forma bastante directa y además que la persona lo nota, ¿no? Tiempo de latencia al sueño, duración, calidad, sensación de bienestar por la mañana. Exacto. También has hablado de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que es de hecho una de las que afectan a la depresión. Em, ¿Qué cosas crees de nutrición que son básicas y deberíamos saber absolutamente todos? Porque yo vengo de una familia en la que mi mamá un día igual me hacía una crema de calabacín y me dice a correr a un chaval de 17 años que está creciendo y otro día igual te comes una hamburguesa con patatas, que son dos índices calóricos muy, muy distintos. ¿Qué cosas básicas crees que debería saber absolutamente todo el mundo? ¿Hay algo básico que digas, necesitas saber qué son las calorías, qué son las proteínas, qué son los hidratos? Bueno, eso tengo constancia de que ya se está empezando a introducir, de hecho, en el sistema educativo, en los niños, en los años, habría decirte exactamente en qué edad, ¿no? Y en qué fase del sistema educativo, pero sí que se incluye. Y creo que es importante, eso luego hay ciertas asignaturas más complejas a nivel universitario que se llama bromatología, que estudia, la ciencia que estudia, pues, la composición de los alimentos, los distintos grupos, etcétera. Y creo que es interesante, no porque luego tengas que ver los alimentos como una composición de esto, son muchas veces se comete ese error, ¿no? De ver, tiene X cantidad de proteína, o X cantidad de carbohidratos, o X cantidad de grasas, sino saber qué tiene que ser la norma y qué tiene que ser la excepción en base a la composición de los mismos, ¿no? Que al final no es que haya alimentos que tengas que excluir obligatoriamente, sino que hay alimentos que tienen que ser consumidos con más frecuencia. Entonces, lo que hay que inculcar es un poco en esa línea, básicamente. Creo que es importante saber la composición, ¿no? Para saber qué función tienen los nutrientes principales y cómo te pueden afectar, pero sobre todo hay que saber cuáles tienen un efecto positivo y son más saludables y cuáles menos, cuando su consumo es más o menos frecuente. Ujú, entiendo. Estás hablando de los principales elementos de la nutrición, que son las proteínas, Exacto. las grasas y los hidratos. Ujú. Siempre se dice como que la grasa es mala, que los hidratos nos dan energía y la proteína pues es un poco la base para el músculo. ¿Hay algo que debamos saber de cada una de las cosas? Es decir, ¿son las grasas tan malas como nos cuentan? ¿Son los hidratos la fuente de energía principal? ¿Y qué es la proteína entonces? ¿Qué es cada uno? Y ¿cómo tendríamos que estructurar nuestra dieta? Si, por ejemplo, yo quiero ser deportista, ¿tengo que comer menos grasas, más grasas? ¿Hay algo que tenga que saber bueno, pues debería priorizar comer proteína Ujú. o comer un poco de todo? ¿O cuál debería ser la base de la nutrición?
Mira, el tema de, o sea, principalmente, como bien has dicho, los macronutrientes, que son las grasas, proteínas, hidratos de carbono, son energéticos, ¿vale? Aportan, tienen un contenido en energía química, digamos. Es decir, si tú generas un combustible, si tú los quemas, pues vas a liberar X energía. En el caso de los carbohidratos y de las proteínas son unas 4 kilocalorías, ¿vale? Por gramo, en el caso de los lípidos 9. ¿Qué ocurre? Existe una falacia bastante recurrente en nutrición, que es que se recurre a ciertas poblaciones, el tema de la nutrición de otras épocas antiguas, etcétera, en la cual X poblaciones, por simplemente limitación geográfica y de la disponibilidad que tiene esa zona, se alimentaban en concreto de un nutriente específico. Por ejemplo, poblaciones esquimales, ¿de qué crees que se van a alimentar? De grasa de animales. Proteína y grasa a tope. Y a lo mejor alguien que esté en una población indígena del Amazonas se va a alimentar de tubérculos, raíces, y va a tener a lo mejor un aporte del 90% vía carbohidratos. Ujú. Y al final el organismo está adaptado evolutivamente para sobrevivir con lo que tenga. Eso es así. El problema es que eso no significa que en la, digamos, civilización occidental o en ciertos países tengamos que recurrir a esos extremos, porque no es práctico y no tiene sentido en base a la disponibilidad que tenemos nosotros. Entonces, no se puede justificar que una alimentación, ¿no? Sea más adecuada que otra, basándote en esta falacia de seleccionar, ¿no? Qué poblaciones han consumido en el pasado y que no han tenido cierta prevalencia o incidencia de patologías, porque el organismo también se adapta evolutivamente durante muchos años. Aparte que no es representativo del tipo de actividad física que tenemos ahora, porque ahora somos la mayoría muy sedentarios, ¿no? Y antes sí podían consumir, como ocurre en muchas zonas de África, mucha grasa saturada, pero se mueven 20 veces más que nosotros a lo largo del día, y que también hay cierta predisposición genética a una patología u otra, ¿no? Entonces no se puede extrapolar porque no somos poblaciones iguales en ese aspecto, ¿no? Ujú. Has hablado de las calorías y creo que es importante dar un paso atrás porque tú y yo seguramente lo sepamos. Nosotros como cuerpo, como ser humano, necesitamos energía para pensar, para movernos, necesitamos calorías. Esa energía proviene de la comida y como tú dices, pues yo ingiero hidratos, proteínas, son 4 calorías por cada gramo que tomo y de grasas son 9. Esto básicamente cambia de cada persona y la gente creo que no se da cuenta y muchas veces me dicen, oye, yo es que como mucho y no gano peso, es que yo como cualquier cosa y engordo. Esto se basa en lo que es nuestro metabolismo, corrígeme si me equivoco. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos un metabolismo basal que es nuestro cuerpo utiliza energía para subsistir y hay un metabolismo basal que si no me equivoco es lo que nuestro cuerpo requeriría para sobrevivir solo tumbados, Encamado, prácticamente. encamados. Ujú. De hecho, esto se calcula así, ¿eh? Ajá. Ah, se calcula si no lo sabía. Y luego está el gasto energético total de, pues yo en un día normal ando media hora, una hora, luego hago una hora de deporte, hago 8 horas de oficina, etcétera, etcétera, y yo quemo pues 2.500 calorías. ¿Qué tiene que saber una persona del metabolismo y de las calorías y de cómo ganar o subir peso? ¿O por qué hay gente que no sube peso comiendo mucho y gente que no baja peso si... Bueno, perdón, que gana peso muy fácil? Sí, los componentes que has comentado es, como bien dices, el gasto metabólico en reposo o basal. Luego estaría lo que se conoce en inglés como NEAT, ¿vale? Que es el componente que no es el ejercicio voluntario, digamos, que normalmente nosotros para calcularlo se utiliza un factor de actividad, que se llama. Que normalmente ahí también se engloba la parte de actividad física, pero bueno, tú lo que haces es el metabolismo basal, multiplicarlo por 1,2, por ejemplo, si eres una persona muy sedentaria, por 1,4, pero es una estimación muy de andar por casa, ¿vale? Entonces, a ese metabolismo basal o en reposo tendrías que sumarle lo que te muevas a lo largo del día, es decir, lo que te desplaces para ir a trabajar, haciendo tus tareas por casa, lo que sea, y luego la actividad física, ¿vale? Y luego también estaría el efecto térmico de los alimentos, porque en función del tipo de nutriente que sea, pues los procesos de digestión, de absorción, de transformación, también consumen energía, ¿no? Y un poco lo que has comentado antes es que el tema de las proteínas es un nutriente energético que químicamente pues tiene la misma contenido energético que los carbohidratos. El problema es que nosotros no somos un sistema energético cerrado, no somos una campana que le metes fuego, ¿vale? Y libera energía, sino que somos un sistema abierto que intercambia energía con el medio, y la proteína
es muy ineficiente, es decir, se consume mucha energía para metabolizarla y para convertirla luego en sustratos energéticos que pueden, por ejemplo, de la proteína, muchos aminoácidos pueden ser utilizados para producir glucosa. Son aminoácidos que se llaman gluconeogénicos. El problema es que hasta llegar ahí, el consumo de energía que has necesitado es bestial, ¿vale? Por eso las dietas altas en proteína puedes comer ad libitum, que se llama, es decir, lo que quieras, que van a funcionar sí o sí, para perder peso. Otra cosa es luego el impacto que tenga a nivel de salud y a nivel de rendimiento, ¿vale? ¿Hay algún porcentaje de macronutrientes? Porque yo ahora mismo creo que estoy comiendo pues un 50% de hidratos, que es como la base de energía. Luego, pues no sé si estoy tomando 2 gramos de proteína por cada kilo de peso, que me hace un 20 y algo, un 30, y luego el resto lo tomo de grasas. ¿Hay algún porcentaje, como has dicho, el cuerpo se adapta? Pero ¿hay algún porcentaje relativamente óptimo para la mayoría de la población de deberías basar tu dieta principalmente en hidratos simples, sea pasta, sea arroz, y luego ya puedes meter algo de proteína y luego el final las grasas? O, por ejemplo, se dice mucho que es importante tener suficiente proteína para el músculo y mucha gente lo obvia, o hay gente que no toma proteína o en un día apenas. Mira, lo primero es saber aproximadamente cuánto consumes, que eso hay formas, hay un montón de fórmulas. La más común es, la que se suele enseñar es la de Harris Benedict, que tiene en cuenta pues lo digo para que la gente en casa, si quiere calcularlo, pues tenga una herramienta. Hay muchas calculadoras en internet, no hace falta digamos hacerlo manual, que tiene en cuenta variables como el sexo, la talla, peso corporal, edad, etcétera, y con eso tienes, como te digo, un gasto metabólico en reposo, ¿no? Entonces, luego calculando tú, por ejemplo, el móvil ya te lo calcula bastante en función de los pasos, etcétera. Tú teniendo una vez esa cifra, tú sabes que para tener un balance energético neutro, que se llama, es decir, para que, digamos, el peso se quede en una cifra estable y puedas tener un rendimiento adecuado en el día a día y en la actividad, en la práctica deportiva que hagas, tienes que tener sobre todo un aporte de carbohidratos alto, porque incluso a intensidades de actividad física bajas, lo que se conoce como la zona de máxima oxidación de grasa, que ocurre, luego podemos profundizar un poco más si quieres, alrededor de un 60% del consumo máximo de oxígeno. Esto es, para que te hagas una idea, alrededor de unas 100, por debajo de 140 pulsaciones por minuto. Lo que se ¿Vale? conoce como zona 2. Exacto. ¿Vale? Todo lo que es por debajo, alrededor del umbral 1, umbral ventilatorio 1, de ahí para abajo, ¿vale? Entonces, ahí incluso el consumo de la oxidación de carbohidratos, de glucosa, es muy alta. Si no recuerdo mal, alrededor de 2 gramos por minuto. No me acuerdo exactamente la cifra, pero es muy alta, ¿vale? Entonces, incluso a intensidades bajas, como la actividad física sea prolongada, la depleción de glucógeno a nivel muscular es muy alta, mucho más de lo que la gente piensa. ¿Vale? Entonces, como nutriente principal, sobre todo para quien haga deporte, los carbohidratos es innegociable que tienen que estar ahí. Las dietas cetogénicas, luego podemos profundizar más. Hoy en día, es decir, que tengan un aporte principal de lípidos en la dieta y muy bajo de carbohidratos, no tienen una justificación aparente. Hay por ahí algunos casos de deportes de ultrarresistencia que si no hay habituallamientos, etcétera, pueden ser, bueno, de hecho se empezaron a estudiar por eso, ¿vale? Porque al final nosotros tenemos una reserva lipídica muy grande en el organismo, que es a nivel calorífico una bestialidad, lo que te permite, digamos, estar subsistiendo a base de ello, pero para el resto, un aporte de carbohidratos, como te digo, que cubra el grueso de las necesidades, alrededor de un 50%, ¿vale? La proteína obviamente tiene un aporte energético que hay que tener en consideración, pero bueno, tampoco es, digamos, demasiado relevante en este aspecto. Y para calcular la cantidad de proteínas se expresa normalmente en gramos por kilo, ¿vale? Ahora se está tendiendo otra vez a recular un poco con las recomendaciones de proteína y a bajarlas un poco. Hace unos años se recomendaba alrededor de 2 o incluso 2,5, 3 en situaciones de un déficit energético, ¿vale? Pero para la población general ya sabes que se recomienda 0,8 o 1 gramo por kilo. Ahora se está volviendo a que no hace falta tanta proteína. Desde mi opinión y a nivel clínico y a nivel práctico, también hay que saber cuándo una pequeña variación en algo te va a suponer un problema o una ventaja. ¿A qué me refiero? Un atleta
que entrene en el gimnasio, por ejemplo, o alguien que entrene simplemente por verse bien, ¿no? Por estética, y que lo combine con entrenamiento a nivel cardiovascular, alrededor de 1,4, 1,5, 1,6 gramos por kilo, si está en un balance energético neutro o positivo, puede ser adecuado, ¿vale? Que si se va hacia 2 gramos por kilo, desde mi opinión, no hay nada que a nivel, o que yo sepa, que a nivel de clínico pueda dar problemas o que sea perjudicial en el largo plazo, es seguro, a priori, y salvo el coste que pueda suponer a nivel económico ese diferencial, no hay otra cuestión por la que preocuparse. Ajá. Has hablado de que nosotros tenemos un índice así de energía lipídico, creo que has dicho. Sí, Escuché en un podcast de Andy Galpin, que es un entrenador de los mayores deportistas y atletas del mundo, que todo el mundo, todos nosotros, tenemos en el cuerpo grasa suficiente para correr durante 30 días sin parar. 30 días, 24 horas al día, correr. Prácticamente todos, a menos que seas una persona extremadamente en niveles bajos de grasa. Te quería preguntar, no acerca de esto, pero hemos hablado de proteínas, de hidratos y de grasas, y hay diferentes fuentes, ¿no? Es decir, sabemos que pues igual la carne tiene más porcentaje de proteínas y consideramos hidratos pues la pasta, el arroz, etcétera. ¿Hay alguna parte de la proteína que sea buena, de hidratos que sean buenos? Se habla como de que la carne roja es mala, los hidratos, la patata, por ejemplo, sacia más, el arroz, la pasta integral. ¿Hay alguna fuente de hidratos que sea mejor que otras? ¿Y qué justifica que una fuente de hidratos sea peor? Por ejemplo, también has hablado de la absorción rápida, la absorción lenta. ¿Esto es algo que deberíamos pensar en nuestro día a día o simplemente para deportistas? mira, en el día a día antes se basaba, quizás diría hace 10 años, eh, se daba demasiada importancia al tema del índice glucémico. Que el índice glucémico es simplemente tú comes un alimento que tiene X cantidad en carbohidratos y es cuánto te eleva la glucosa en sangre, ¿vale? En función de la composición que tenga, si son hidratos de carbono más complejos, si son más simples, como pueden ser los azúcares, etcétera. Se veía una respuesta en sangre. Eso hoy en día o sea, ya está totalmente desbancado, básicamente porque tú cuando comes algo no estás comiendo solo 50 gramos de patata o 4 macarrones o un trozo de pan, lo integras con más alimentos que tienen más contenido en lípidos, que hacen que el vaciado gástrico sea más lento, lo mismo con carnes o con fuentes de proteína o con vegetales que tienen más fibra, ¿no? Entonces, lo que hay que verlo es como una matriz de nutrientes. No hay que verlo de forma solo aislada el carbohidrato de un tipo u otro. Y esto va como recomendación a la dieta en general, cuanto más aporte de alimentos vegetales integrales haya, y esto también engloba el tema de fuentes de carbohidratos, mejor. Mejor porque tienes un aporte en fibra, y el aporte de fibra, ya sea soluble o insoluble, es un seguro de vida para salud intestinal, pero también para ahorrarte problemas luego gordos, como puede ser pues un cáncer colorectal, por ejemplo, que cada vez hay más prevalencia de esta patología en gente joven, en gente menor de 40 años, y que el consumo de fibra es un factor de riesgo muy importante. Junto con otros hábitos, el tema del consumo de la carne roja también, y pues obesidad, poca actividad física, la fibra es importante, y el tema del consumo de carne roja, se recomienda consumir la menor cantidad posible o 3 raciones o menos por semana, básicamente porque aunque no sea carne roja procesada, que sea carne roja fresca, el problema es el hierro, ¿vale? El hierro de la sangre, de la carne, perdón, que se correlaciona con ciertos procesos tumorales en el tracto digestivo, ¿vale? O como un procancerígeno. Entonces se recomienda básicamente por esto, ¿vale? Luego en el caso de las carnes procesadas es porque llevan ciertos aditivos que forman otros compuestos de digestión que se llaman nitrosaminas, ¿vale? En un pH ácido, y que eso luego puede dar problemas también en el desarrollo de este tipo de patologías. Es que es súper complejo. Vale, gracias. Te quiero preguntar también, porque se habla mucho, yo quiero preguntarte acerca de la comida basura. Por la comida basura, quieras o no, yo me como una pizza y son hidratos, es queso que son grasas. Pero cuando yo como comida basura, si como comida basura 2 días seguidos, yo personalmente me noto muy cansado, me noto un poco peor, tengo menos energía. ¿Qué hay en la comida basura que hace que sea más calórica y yo no me sienta como tan alimentado que cuando me como un buen plato de pasta?
Y también te quiero preguntar por el tema de los superalimentos. Se ha hablado mucho de, no sé si el kiwi, los insectos, como que hay alimentos que aportan muchos beneficios al cuerpo en relación a lo que realmente nos cuesta comerlos. ¿Existen los superalimentos y cuáles son los problemas de la comida basura también? En la comida basura tiene un efecto negativo a nivel... o sea, esto no es... Lo que no quiero transmitir como mensaje es de, oye, que me quiero comer una hamburguesa, ¿cuántas me puedo...? Hay mucha gente que me pregunta esto, ¿no? De, con el tema de la carne roja, por ejemplo, ¿cuánta cantidad de carne roja puedo comer? No está cuantificado, o sea, tú sabes que si tienes más exposición a ese factor de riesgo, que es por el hierro hemo sobre todo, y que luego, pues bueno, en función del corte puede tener más grasa saturada, etcétera, puede afectar al colesterol. am, no, yo lo que respondo siempre es que no tiene que ser la norma, sino que tiene que ser la excepción. Ujú. Y ya está. Ya está, porque es imposible cuantificar un corte, digamos, en una persona en concreto de qué cantidad va, o sea, que con corte me refiero a qué cantidad exacta de raciones a la semana va a afectar de forma negativa o no, ¿vale? Entonces al final tienes que, cuanto menos sea la exposición, pues mejor, ¿no? Con el tema de la comida basura, fast food, junk food, como quiera llamarlo en general, sí que tiene un efecto, de hecho esto se mide, hay estudios que lo han medido con ciertos marcadores en sangre, que tú, por ejemplo, alimentos fritos, ¿vale? O con mucho contenido en grasa, aparte de los compuestos que se pueden generar en el aceite, acrilamidas, etcétera, la exposición de ciertos aminoácidos que cuando se fríen o se sumergen o en la plancha a mucha temperatura, generan compuestos que igual pueden dar problemas en el desarrollo de ciertas patologías, aminas aromáticas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc. Entonces, afecta a nivel de la flora, ¿vale? Y afecta, por supuesto, a nivel de la integridad de las células que componen el lumen intestinal, lo que es la pared del intestino, el epitelio. ¿Qué ocurre? Que cuando esta pared no está íntegra, pues ahí nosotros tenemos células infiltradas digamos, del sistema inmunitario que cuando reconocen algo que no debería estar ahí, que puede ser, por ejemplo, una bacteria, porque nosotros tenemos bacterias, obviamente, en el tracto digestivo, digamos, en según qué zona, cuando estas bacterias quieren pasar a la sangre, pues eso tiene que obviamente que ser erradicado. ¿Qué ocurre? Hay una respuesta inflamatoria. Al igual que cuando entra un patógeno porque has tenido un contacto con una bacteria a nivel de un alimento que has ingerido contaminado, o aquí hay bacterias, en la piel nosotros tenemos bacterias, etcétera, ¿no? Entonces lo que ocurre es que aumenta directamente la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, aunque sea una respuesta inflamatoria de bajo grado, que se llama, que no es una respuesta aguda como cuando tienes una gripe gorda o cualquier otro tipo de infección, pero aumenta el riesgo de que puedas tener, por ejemplo, pues un evento cardiovascular. Porque si ya tienes predisposición porque hayas tenido una formación de una placa de ateroma durante tal, pues la inflamación de bajo grado en ese aspecto siempre puede ser un desencadenante en el momento menos adecuado. Sí, entonces de hecho se ha medido con marcadores, por ejemplo, de proteína C reactiva o de interleuquina 6, que son marcadores inflamatorios. Ajá. Se ha administrado X cantidad, hay estudios que se pueden buscar, de X cantidad de, por ejemplo, patatas fritas, y estos marcadores de inflamación, aunque sea de bajo grado, aumentan 100%. Ostras, 100%. qué duro. Entonces imagínate a alguien que tenga eso como norma todos los días, que los hay, ¿eh? Sí, sí, no, ya imagino, es que hay gente que come solo comida basura. Si yo generalmente es lo que tú dices, que sea la excepción y no la norma. Yo una vez a la semana. Que te encuentres mal es normal, Sí. porque es que te encuentras mal hasta a nivel dental, porque afecta a la flora de la boca también. O sea, sí, o sea... ¿Y esto por qué es? Me refiero, porque estos son los alimentos que conocemos como ultraprocesados, Sí. ¿no? Es decir, ¿qué significa que un alimento esté ultraprocesado? Lo integral entiendo que es lo más fácil, lo más cercano a nada más salido de la tierra, el mínimo proceso para que yo me lo pueda comer, para que lo podamos comer. Y luego están los ultraprocesados. ¿Qué hacen esos procesos? ¿Es durante esos procesos que surgen bacterias o surgen cosas que nos hacen daño? ¿O qué hacen de esos alimentos ultraprocesados tan malos? El tema, y con esto está habiendo bastante controversia últimamente, normalmente para que un alimento se considere como no ultraprocesado, se dice que hay que fijarse en la lista de ingredientes, ¿no? Que es que cuanto menos ingredientes tenga, pues mejor. Te pongo un ejemplo. Cualquiera que haya viajado en avión, tú coges un sándwich que te den, miras detrás
Y eso es de todo menos un sándwich. Sí. ¿Por qué? Por seguridad, no haya muchos conservantes, preservantes, etcétera, para que no haya riesgo de que haya cualquier problema a bordo de un avión bueno, que no sería adecuado, ¿no? Pero eso no significa que lo contrario haga un alimento que sea saludable. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, la mantequilla. La mantequilla no tiene, o sea, a nivel de ingredientes no es algo altamente procesado, Ajá. pero no es saludable comerte mantequilla a cucharadas. Lo mismo pasa con el aceite de coco. No deja de ser al final una grasa saturada. Ajá. ¿Vale? Entonces, sí es un indicador en algunos casos adecuado, pero no debe tomarse como el gol estándar, digamos, para decidir qué comprar y qué no. Vale, entiendo. Has hablado de una cosa que creo que es importante también comentar, que son las grasas saturadas y las no saturadas. Muchas veces cuando le damos la vuelta a un alimento, pone que tenemos pues proteínas, hidratos, etcétera, y hay grasas de las cuales saturadas. Sí. ¿Qué hace que las grasas saturadas sean peores Ujú. y debemos limitarlas? ¿O es simplemente algo que pues no importa mucho? Las grasas saturadas, o sea, el perfil lipídico, es decir, hay tres tipos de grasas. Son saturadas, dos tipos, mejor dicho, son saturadas e insaturadas. Ujú. ¿Vale? Dentro de grasas insaturadas, luego hay monoinsaturadas y poliinsaturadas, que, como así una norma general, las monoinsaturadas sería, por ejemplo, aceite de oliva, el aguacate, ¿vale? Y luego estarían las insaturadas, que son omega 3 y omega 6, que le sonará a todo el mundo, Sí. ¿vale? Entonces, las grasas saturadas tienen el problema de que hace que el colesterol en sangre aumente. ¿Vale? Entonces se sabe que la exposición a niveles altos de colesterol, ¿vale? Y esto es al final el riesgo que produce la acumulación durante muchos años de exposición, pues tiene una relación causal, además, con patología cardiovascular, un evento cardiovascular. Y el principal problema es este, ¿vale? El efecto que tienen sobre el metabolismo lipídico. Luego, por otro lado, el omega 3, por ejemplo, es el que más efecto tiene hipolipemiante. En concreto, es interesante, no para la población general, pero sí para la gente que tiene más riesgo de evento cardiovascular o para gente con niveles de triglicéridos altos. Ujú. ¿Por qué? Porque el omega 3, pues, por ejemplo, lo que hace a nivel hepático, que con las grasas saturadas pasa algo similar, pero en el sentido contrario, es que inhibe una enzima que es el último paso, la última reacción para sintetizar triglicéridos. Bueno, entonces el hígado lo que hace es exportar triglicéridos en unas lipoproteínas que se llama VLDL. Las LDL son las que se miden en la nariz, que a todo el mundo le sonará, ¿vale? Estos son lipoproteínas de muy baja densidad, ¿vale? Entonces, cuando una persona tiene los triglicéridos muy altos, al final es porque el cuerpo, al tener un excedente de energía, ya sea por un aporte de grasa en la dieta o por un aporte de carbohidratos o energético excedente en general, pues produce simplemente más triglicéridos para mandarlo a los tejidos. Ujú. Y luego, pues por ejemplo, al tejido adiposo. Ah. ¿Vale? Entonces, el problema de las grasas saturadas es ese principalmente. Las grasas tienen cada uno un efecto sobre los lípidos en sangre. Ujú. No tenía ni idea. Te quiero preguntar porque creo que tiene. Solo me gustaría saber esto. Es decir, lo que te he comentado antes de los superalimentos. ¿Existe algún alimento que todo el mundo debería comer? Es decir, todo el mundo debería comer kiwi. O todo el Hmm. mundo debería comer algún alimento en concreto porque tiene unos beneficios muy grandes para la salud. O fruta en concreto. O verdura en concreto. ¿Hay alguna cosa así? Grupos de alimentos, te diría en general. Mm. ¿Vale? O sea, las recomendaciones, ya te digo, más legumbres, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué el tema de las legumbres yo las recomiendo bastante? Porque tienen bastante contenido en proteína, ¿vale? Que aunque sea proteína de origen vegetal, no pasa nada porque es lo que te digo, el tema de la calidad de la proteína se tiende a medir de forma aislada, es decir, solo un alimento, pero tú no te comes una lenteja o te comes un garbanzo, sino que lo combinas con un lácteo a lo mejor, o lo combinas con un poco de carne, o lo combinas con un poco de pescado, o lo combinas con arroz o con quinoa o con lo que sea, ¿vale? Entonces, eso ya hace que el aminograma, digamos, sea completo y adecuado. Entonces, al final, si tú ingieres más alimentos de origen vegetal e integrales, como te digo, como puede ser legumbres, tú ya estás quitando necesidad de consumir X cantidad de carne al día, ¿vale? Mm. Es al final lo que se llama en nutrición una sustitución isocalórica. Al final, tú si estás consumiendo 3.000 calorías al día, kilocalorías, si incluyes una cosa, tienes que quitar de otra para mantener ese equilibrio, ¿vale? Normalmente en nutrición, cuando recomendamos comer una cosa u otra, no es solo por el beneficio que tenga
esa cosa o ese alimento que incluyes, sino por lo que quitas y por lo que desplaza. Eso realmente muchas veces es lo más interesante. Entonces, recomendar un alimento en concreto que todo el mundo diría que tiene que comer, te puedo recomendar. eh, por ejemplo, viendo el panorama aquí en España de cómo desayuna la gente, unas gachas o un porridge de avena, que tiene un preparado muy fácil, consumes proteína, una cantidad de fibra importante, tiene carbohidratos, tiene lípidos, es económico, fácil preparado, la gente no le gusta, pero porque normalmente lo prepara de mala manera, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. pues por ponerte un ejemplo. Ajá. Ponerte un ejemplo. Pues ese igual me lo copio, ¿eh? Porque yo desayunar siempre me cuesta mucho saber qué desayunar. Te quiero preguntar también, y esto creo que es algo que le interesará mucho a la gente, hay como mucha demonización hacia las bebidas cero. Es Mm. decir, hace poco, pues salieron las bebidas cero, hace poco, hace ya varios años, y la gente decía, bueno, pues si no tienen calorías, algo malo tienen que tener. Tienen edulcorantes químicos, que son pues el aspartamo y algunos otros. Y en estos hay gente que dice que es mejor la Coca-Cola normal, la Coca-Cola cero, que el aspartamo está mal, que se asocia con el cáncer. Por lo que yo he visto en estudios, no hay ninguna correlación real entre el aspartamo y el cáncer, pero quiero saber tu opinión sobre si es mejor una bebida cero calorías o una bebida normal. El tema de los edulcorantes no debe preocupar a la gente en general, salvo en algunos casos en concreto, como pueden ser patología digestiva tipo colon irritable. ¿Vale? Hay que ser muy sensible a ciertos compuestos. Los edulcorantes, por lo general, los que son polialcoholes, por ejemplo, como el eritritol, etcétera, que es lo que tienen los chicles, Ujú. todo lo que acabe en tol, mm, mal asunto, ¿vale? Y la sucralosa, bueno, se tolera según las personas. Entonces, el tema del edulcorante para la población general en esas cantidades son seguros. El problema por lo general viene también de la cafeína, ¿vale? Porque tiene una carga en cafeína muy alta, que de hecho ahora en menores de 18 años creo que las bebidas energéticas, o al menos no sé, no sé si ha entrado en vigor ya, pero se iba a vetar, digamos, la venta pues por el efecto que tiene el consumir 160 miligramos de cafeína que puede tener bueno, X marca, ¿vale? Ujú. En alguien de 15 años o de 16 años que pesa 60 kilos, ¿sabes? Y cómo va a afectar eso, ¿no? Entonces, el problema muchas veces de las bebidas energéticas es el contexto en el que se usan, ¿vale? Porque mucha gente lo utiliza como parche porque no he dormido bien, porque estoy cansado, porque tengo mucho estrés, porque tengo que estar más horas en el trabajo. Entonces es echarle más leña al fuego, no ayuda. Y te tomas una a las 8 de la tarde y duermes peor, la cafeína. Se necesita tener un periodo muy grande desde que se consume la última dosis hasta que vas a dormir para que no afecte. Y cuando digo muy grande, es de 15 horas a lo mejor. Es que la gente no sabe esto. Y la vida media de la cafeína, porque mucha gente dice, ya, pero es que yo me lo tomo a las 6 de la tarde y luego me duermo. Te va a afectar. Pero te afecta muchísimo la calidad del Te sueño. va a afectar. Ujú. La cafeína, o sea, cómo se metaboliza, tiene como una variación, o sea, está muy afectado por la genética, ¿vale? Porque hay lo que se llama metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos. Em, Tú la cafeína cuando la ingieres se metaboliza en el hígado a metilsantina y otros compuestos, ¿vale? Que también tiene un efecto ergogénico. De hecho, o sea, con efecto ergogénico me refiero a que mejora el rendimiento, tanto físico como mental, Ujú. ¿vale? Entonces, la cafeína, el mecanismo por el cual funciona es porque en el cerebro nosotros tenemos unos receptores que se llaman receptores de adenosina, ¿vale? Que cuando se une a la adenosina es un depresor, digamos, del sistema nervioso. Entonces, la cafeína lo que hace es bloquearlo, lo que se llama un antagonista, para que no se permita esta unión. Obviamente, algo se une, ¿no? Depende de la densidad de receptores y de la cantidad de cafeína, y te permite pues tener ese estado de alerta, ¿no? De estar despierto, te quita el sueño. ¿Qué ocurre? Que la metabolización de la cafeína es lenta, la excreción es relativamente lenta y necesitas, como te digo, 13 horas aproximadamente para que tenga interferencia cero. Cero, o sea, para que no tengas problemas a nivel ni de latencia del sueño, ni de luego calidad del sueño. Porque una cosa es que te quedes dormido y otra cosa es luego a nivel de arquitectura del sueño cómo te afecte, ¿no? Porque el sueño tiene ciertas fases, REM, no REM, fase uno tal, sueño profundo, sueño tal, que eso te afecta, ¿vale? Al igual que los fármacos inductores del sueño te duermen, pero no es un sueño reparador porque afecta a la arquitectura del sueño, aquí pasa exactamente lo mismo, Ajá. ¿vale? Entonces,
De hecho, hace poco salió un estudio que asignaba, digamos, o medía el riesgo de consumir X cantidad, X tazas de café, pero también lo comparaba en función del momento del día en el que se consumía ese café, ¿vale? Entonces, para beneficiarte, digamos, de ese efecto protector del café, porque sí es verdad que se asocia un consumo de café a un menor riesgo de mortalidad y de evento cardiovascular, debe consumirse principalmente hasta 3 tazas, pero por la mañana. Ujú. Es Por la decir, mañana. como has dicho, tienes que esperar 13 horas para que la cafeína tenga cero efectos Exacto. sobre nuestro organismo, sobre nuestro sueño. Esto quiere decir que nuestro último café tiene que ser sobre las 11, 12 de la mañana, siendo una persona que se acuesta a las 12. Exacto. Ajá. Exacto. Ya por la tarde a las 6, si te estás tomando un café, mal asunto. Mal Ujú. asunto. También te quiero preguntar, porque la cafeína, has dicho que actúa por la vía de la adenosina. Lo que yo Ujú, tengo entendido es que nosotros, estando despiertos, vamos construyendo adenosina y eso va construyendo como cansancio. Y ujú. cuando ya tenemos una cantidad grande, pues dormimos y la limpiamos. La cafeína lo que hace es bloquear los receptores para que no nos demos cuenta de este cansancio. Y escuché hace un tiempo que esos receptores no están activos en las primeras horas del día, por lo menos en la primera hora, 2 horas. Entonces la gente se toma un café nada más despertarse, esa cafeína no está teniendo efecto. Ujú. Sí tiene efecto, o sea, es, digamos, lo que se llama el morning crash, el tema de despiertas, te tomas un café y luego estás a la hora hecho polvo. No se sabe realmente el mecanismo, pero se ha desmitificado bastante en ese aspecto que puedes levantarte y tomar café. También se decía, ¿no?, que como tienes el pico de cortisol en ese momento de por la mañana, que es normal, entre comillas, por el tema del ayuno nocturno, etcétera, al final a nivel fisiológico es una respuesta, digamos, de tengo que buscar comida, tengo que alimentarme, estar preparado, digamos. Am, no se ha encontrado, digamos, es muy individual, es muy individual. Eso yo lo que apelo es al sentido común y que a cada cual lo que le siente mejor, que así lo implemente. Ujú. Sí lo implemente. Hemos hablado, yo creo, de lo más importante, pero te quiero preguntar acerca de algo que cada vez tiene más peso en el mundo. Yo creo que es una industria multimillonaria, que es la suplementación. Hay mucha suplementación, hay infinitos suplementos, la gran mayoría de ellos no tienen ningún estudio científico detrás. Eh, ¿Qué suplementos crees que son importantes para la salud? Te preguntaré individualmente sobre más de uno. En principio quiero preguntarte sobre el que para mí tiene, creo que es el más estudiado de todos y el que más beneficios tiene, que es la creatina. ¿Qué hace la creatina en el cuerpo? ¿Por qué puede ser buena para nosotros? Y últimamente además han habido estudios que dan beneficios no solo físicos, sino también a nivel cognitivo. ¿Y todo el mundo puede o debería tomar creatina? Mira, la creatina es dentro de los suplementos con alta evidencia científica que se clasifican normalmente en 4 grupos, ¿vale? Según el Instituto del Deporte Australiano y el Comité Olímpico Internacional, el COI, hay 4 grandes grupos, que es A, B, C y D, ¿vale? El A sería los suplementos con un alto grado de evidencia científica de que funcionan. Los B serían los que están bajo investigación o que son recomendables para deportistas que se quieran testear, digamos, en deportistas, y el resto nada, o sustancias dopantes, ¿vale? Entonces la creatina está en este primer grupo, es decir, funciona muy bien. ¿Cómo funciona? La creatina principalmente es útil para deportes que sean, o sea, práctica deportiva que esté compuesta por esfuerzos de alta intensidad y de baja duración, ¿vale? Es decir, sprints, repeticiones máximas, series en el gimnasio de fuerza, etcétera. ¿Por qué? Porque la creatina lo que hace en el músculo es favorecer una fuente de energía que es de muy rápida utilización, o la más rápida, en segundos, ¿vale? De alrededor de 0 a 6 segundos. ¿Por qué? Para que haya contracción muscular se necesita principalmente calcio, que eso ya está dentro de la célula, y se necesita también ATP, ¿vale? Que es la unidad energética clave para todo el organismo. La creatina, tú cuando la consumes, se almacena dentro del músculo, pero hay creatina y también hay fosfocreatina, ¿vale? Que tiene grupo fosfato. Entonces, cuando se produce la contracción muscular, este ATP se gasta, ¿vale? Que es adenosin trifosfato, Trifosfato de adenosina. ¿vale? Y se produce ADP, que es adenosin difosfato. Entonces, la fosfocreatina lo que hace es volver a recargar, digamos, este ADP, y se produce ATP. Y es todo el rato un ciclo, Ujú. ¿vale?
Perdóname que te corte, es el ciclo de la energía, ¿no? Es decir, Es el ciclo de la contracción muscular. Se llama en concreto el ciclo actina-miosina, Ajá. ¿vale? Y para esto es necesario el calcio, y como te digo, y el ATP. Entonces, si no hay ATP, de hecho, cuando no hay ATP, ¿sabes qué pasa? O sea, cuando alguien fallece, por ejemplo, lo que se produce es rigidez cadavérica, que es que Al rigor mortis. el rigor mortis, ¿eso por qué es? Porque, bueno, aparte que se produce un daño celular y hay un desbarajuste por ahí del calcio, es porque no hay ATP. Y si no hay ATP, esos filamentos que se unen a la actina y la miosina no se sueltan. Entonces se queda rígido el músculo. Es por eso, ¿vale? No tenía ni idea. Es por eso. Esto también, si no me equivoco, es la razón por la que nosotros construimos adenosina, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos la ATP, yo la he escuchado definida como la moneda energética. Exacto. Es decir, nosotros nos movemos, hacemos cosas, rompemos ATPs y hacemos ADP, que es en vez de trifosfato, difosfato, y luego lo volvemos a romper hasta hacer monofosfato de adenosina. Sí. Y luego lo rompemos y generamos esa adenosina. Esa adenosina luego se bindea o se enlaza con los receptores y eso es lo que nos va construyendo el cansancio al día a día. ¿Esto es correcto? Sí, o sea, hay muchos. Luego también, por ejemplo, el tema de la fatiga diurna, digamos, que se va generando a lo largo del día, como bien dices, o sea, influyen muchos mecanismos. Y luego también, incluso a lo largo de la actividad física, se ha postulado muchas veces cuando se libera ácidos grasos al torrente sanguíneo de la lipólisis para producción de energía, afecta al cruce de ciertos aminoácidos a través de la barrera hematoencefálica. Bueno, los BCAAs, por ejemplo, que ahora ya se ha desbancado totalmente, pero en su momento se estuvieron investigando porque uno de los efectos que se creía que tenían era que disminuían la fatiga porque competían con otros compuestos a lo largo de la actividad física para evitar esa fatiga a nivel central, ¿vale? Entonces, hay muchos mecanismos por los cuales sí, a lo largo del día se va produciendo, digamos, ese cansancio, esa fatiga. Entiendo. Has hablado de la creatina, sobre todo en el deporte, pero hay varios estudios que pueden quizá avalar que la creatina podría ser buena para gente que no hace deporte. ¿Es recomendable la creatina para gente que no hace deporte y en todos los rangos de edad? Sí, a ver, mira, a nivel del músculo esquelético, por ejemplo, influye a nivel genético también a la expresión de ciertos genes que, como te digo, el músculo se contrae uniéndose dos proteínas, de forma explicada muy sencillo, que se llama actina y miosina, ¿vale? Entonces, las cabezas de miosina, se sabe que la creatina tiene cierto efecto sobre la expresión de los genes que codifican esa proteína, ¿vale? Entonces, puede favorecer, digamos, a la hipertrofia, entre comillas, un poco, o a la funcionalidad por esa vía. ¿Hasta qué grado? No lo sé, porque tampoco es algo que a nivel clínico sea demasiado relevante. Luego, a nivel, por ejemplo, de capacidades cognitivas, se está experimentando mucho, sobre todo en enfermedades tipo Alzheimer, ¿vale? ¿Por qué? Porque en estas enfermedades hay casi siempre un daño, bueno, casi siempre no, siempre, en la fisiopatología hay un daño que se produce en la mitocondria, ¿vale? La mitocondria es un orgánulo, digamos, dentro de la célula que su función principal es la de producir energía, ¿vale? Es la de producir ATP. Tiene otras, pero es producir ATP. Entonces, cuando se daña esta función, la célula tiende a morir, porque si no produce energía, pues como unidad de vida, pues adiós, ¿vale? Entonces, la creatina lo que hace aquí es, digamos, prevenir o suplir esta carencia que hay en la producción de ATP, aportando, digamos, pues ese sustrato energético de utilización inmediata. ¿Por qué? Pues porque en las neuronas, al igual que muchas otras, igual que todas las células, funcionan por transmisión eléctrica, ¿vale? Entonces, las células, para transmitir ese impulso eléctrico, necesitan mover unos iones de dentro a fuera de la célula, que ese proceso pues consume ATP, ¿vale? Entonces, en el momento que no hay ATP, pues acabo, ¿vale? Lo que pasa que sí es verdad que en estos casos se cree que se necesitan dosis mucho mayores de las que se utilizan para un efecto ergogénico a nivel deportivo, porque la dosis a nivel ergogénico para mejorar la fuerza o la velocidad de sprints o potencia es de alrededor, redondeando, de 0,1 gramos por kilo. Hay veces que si necesitas, la creatina funciona por acumulación, ¿vale? Y necesitas un tiempo. Entonces, si quieres un efecto más rápido, se puede hacer una fase de carga inicial, que es alrededor de unos 20 gramos por día, spliteado a lo largo del día en varias dosis, por ejemplo 4 por 5 gramos.
Y luego se puede hacer un mantenimiento, digamos, de 0,1 o 0,07. ¿Qué ocurre? Que para el efecto, digamos, de incremento de rendimiento cognitivo, protector sobre estas patologías, se cree que hay que irse a 20 gramos aproximadamente de forma crónica, ¿vale? Dosis bastante altas, por lo que he leído, y que se está todavía muy en pañales el tema, está empezando, digamos. Has hablado de la fase de carga y de hecho te iba a preguntar por ella porque no sabía si era un mito o no. La fase de carga sería una semana en la que estás tomando 20 gramos en 4 dosis de 5 gramos, por ejemplo. Claro, la creatina, lo que ocurre es que no se almacena de forma infinita. O sea, nosotros producimos creatina que se produce a partir de ciertos aminoácidos, ¿vale? Y se degrada de forma constante a lo largo del día. Excretamos un 2% más o menos de creatina a creatinina, que es lo que se mide en la analítica, que te aparece siempre creatinina, que es normalmente un indicador de la función renal, ¿vale? Y luego se excreta. ¿Qué ocurre? Que nosotros a nivel de suplementación estamos añadiendo más de lo que el cuerpo es capaz de producir. Entonces esa homeostasis se rompe. Vale. Nosotros tenemos que estar añadiendo de forma constante para que haya más aporte de lo que se está, excretando y que los niveles suban, ¿vale? Entonces, esto es muy lento, ¿vale? Estos cambios son lentos por lo general, tanto de excreción como de incremento. Entonces, lo que se recomienda es que si quieres tener un efecto más rápido y no esperar 3 semanas a saturar los depósitos de creatina o 20 días, pues que tomes durante 4 o 5 días, una semana, 20 gramos, que no pasa absolutamente nada, ni es perjudicial a nivel renal, y ya está, ¿vale? Has hablado de algo que me parece muy importante. Yo le recomendé a mi padre la creatina y mi médico me dijo que la creatina daña el riñón. Creo que esto es por lo que has dicho, que la creatina aumenta los niveles de creatinina y la creatinina será como algún indicador de que el riñón está mal. ¿La creatina realmente hace daño al riñón? Es segura totalmente. De hecho, aquí igual me meto en donde nos llaman, pero por ejemplo, en ciertos casos de insuficiencia renal, que hay problemas a nivel del manejo de ciertas sustancias, incluso la creatina se debe de administrar de forma exógena, ¿vale? Porque hay problemas a nivel del manejo que hay entre producción y excreción. Oh. Entonces, en cuanto al tema de si daña el riñón y de cómo pueden verse alteradas las analíticas, sí es verdad que la persona que consuma creatina puede ver aumentado ligeramente los niveles séricos, que ahora explico esto, porque eso no significa que funcione mal el riñón, ¿vale? ¿Por qué? Porque como digo, se degrada todos los días una cantidad constante que es un 2% de toda la creatina que tengas, ¿vale? Entonces, si tienes un poco más, pues vas a degradar un poquito más esa creatinina. También una persona, aunque no consuma creatina, que tenga mucha masa muscular, los niveles séricos de creatinina, van a ser mayores que una persona sedentaria, simplemente porque ya tiene mucha más masa muscular y va a almacenar más creatina de base. Vale, esto también es importante tenerlo en cuenta, que no es lo mismo los valores de referencia para una persona que pese 105 kilos y tenga un 15% de grasa corporal que para alguien que pese 70 con el mismo porcentaje de grasa corporal, porque obviamente la masa muscular esquelética va a ser mayor y eso va a tener también unas consecuencias en ciertos valores de la analítica, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo puede afectar a los marcadores renales, el problema es que normalmente lo que se mide en las analíticas es la creatinina y luego vas a ver otro marcador que es FGR, que es el filtrado glomerular estimado, ¿vale? ¿Y por qué se llama estimado? Porque eso se hace mediante una ecuación que automáticamente correlaciona que si hay un valor mayor en creatinina sérica, ese filtrado va a disminuir. ¿Por qué? Porque en un paciente que tenga un problema renal y que tenga la función renal comprometida, siempre la creatinina en sangre va a tender a ser mayor, ¿vale? Entonces, aunque sea una persona sana en este caso, no es una medición directa, que esto es lo que la gente tiene que entender, ¿vale? Que ves eso a veces y dices, ¿cómo van a estimar el filtrado? No me han conectado ninguna máquina para ver cómo filtra mi riñón, ¿vale? Entonces es por esto, básicamente. Es por esto. También hay otro mito que creo que ya está desmentido, pero me gustaría saber tu opinión, que es que la creatina crea alopecia, que genera alopecia. ¿Esto es algo que es verdad? Porque hay mucha gente que dice, es que no me quiero quedar calvo, no tomo creatina porque no me quiero quedar calvo. Esto empezó porque se vio una correlación entre los niveles entre el consumo de creatina, perdón, y los niveles de DHT, ¿vale? Que es un derivado de la testosterona que tiene un efecto en concreto sobre el folículo y que, bueno, que favorece la caída, ¿vale? Entonces,
hace poco, hace nada, ha salido un estudio que ha sido el primero donde han medido el consumo donde han examinado cómo afecta el consumo de creatina no solo a nivel de marcadores indirectos como pueden ser hormonales, sino también a la densidad capilar, al folículo, y han visto que durante 12 semanas no pasaba nada. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que de hecho esto lo vi en una entrevista también de Borja, ¿vale? Que tiene un podcast médico. ¿Borja Bandera? Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, Creo que era él. seguro No, sí. igual era así. Es un endocrino, sí, seguro que sí. Creo que era él, ¿vale? Y decía eso, que al final las limitaciones del estudio es que eran 12 semanas y que el ciclo de crecimiento, la vida del cabello es más largo, pero ahí no se veía nada. Las recomendaciones, si tú crees que por predisposición genética y estás consumiendo creatina, notas por más caída del cabello, etcétera, tal, pues no la consumas, ¿sabes? Pero más allá de eso no hay evidencia para afirmar ni una cosa ni la otra. Ujú, entiendo. Hemos hablado también de la proteína, ya has dicho proteína de origen vegetal y proteína de origen animal. ¿Qué diferencia la proteína de origen vegetal y la proteína de origen animal? Porque si no recuerdo mal, esto es la proteína está compuesta por aminoácidos y la proteína de origen vegetal no tiene todos los aminoácidos que el cuerpo humano necesita. Entonces, necesitaríamos o proteína de origen animal o suplementarnos como lo hacen los veganos, con vitamina B12 o algunas cosas extra. ¿Qué es la proteína vegetal? ¿Qué es la proteína animal? ¿Hay alguna que sea mejor que la otra? ¿Y qué son los aminoácidos per se? Mira, la proteína a nivel vegetal, sí es verdad que tiene menos proteína en cuanto a porcentaje por cantidad, digamos, de alimento, y que la composición de aminoácidos es diferente, ¿vale? Pues porque hay unos aminoácidos esenciales, unos aminoácidos no esenciales, y antes no, ahora se utiliza el huevo como unidad de referencia, ¿vale? Con el tema del valor biológico que te sonará. Es como un indicador, digamos, de 100 es el máximo y de ahí para abajo, pues va perdiendo calidad, entre comillas. ¿Qué ocurre? Que no es la mejor forma de calcularlo porque no tiene en cuenta ciertos factores de la digestión. Luego se han introducido otros métodos que es el DIAS y el PDCAS en concreto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto tiene en cuenta realmente la digestibilidad. El tema del valor biológico se utilizaba normalmente en animales, ¿vale? Y con alimentos crudos. En este caso se tienen en cuenta otros factores de la digestión real y además se tienen en cuenta también los procesos térmicos que pueden hacer, porque no es lo mismo la soja, por ejemplo, soja cruda, que tofu, que someterlo a extrusión, que es un proceso que ya es térmico de por sí, que es, por ejemplo, para producir la soja texturizada. ¿Vale? Porque la proteína al final vegetal tiene una estructura y unas propiedades físico-químicas, digamos, que cuando se procesa, pues se favorece que luego haya una digestión. Con el germinado, por ejemplo, también, con el remojo, en el caso de la avena, se modifican ciertos compuestos que tienen a nivel de antinutrientes, incremento de la biodisponibilidad de otros nutrientes, de las proteínas, etcétera. Entonces, cada vez se va sabiendo que la diferencia, aunque sigue ahí, va siendo menor. Y cuando se combina, como te digo, diferentes fuentes en un mismo plato, tienes los requerimientos más que cubiertos. ¿Y una dieta como el veganismo limita en alguna manera al ser humano? ¿O por qué los veganos tienen que suplementarse con B12? Y es algo, porque ahora mismo estamos viendo que muchos superdeportistas, Djokovic, algunos de estos Hamilton son veganos, pero claro, se han hecho veganos después de haber llegado ya arriba. Entonces, hay gente que intenta justificar como que el veganismo es mejor. ¿Tienes alguna opinión acerca del veganismo? No a nivel filosófico. Más saludable es. Sí. Eso, sí. Eso más, pero por lo que te he explicado antes, al final desplazas todos los alimentos que pueden dar problemas o que tienen susceptibilidad de ser más dañinos, como puede ser un alto consumo de carnes procesadas, un alto consumo de carne roja por el hierro mismo que te he comentado, etcétera. Y consumes normalmente alimentos con una densidad nutricional muy alta a nivel de antioxidantes, no solo vitaminas, polifenoles, etcétera, un consumo de fibra muy alto, que al final eso todo es un seguro de vida, ¿no? El tema de la vitamina B12 es necesario suplementarla, obviamente porque no consumes alimentos altos en vitamina B12 debido a excluir el tema de las carnes. Es necesario suplementarlo principalmente para que no se genere un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica, ¿vale? La vitamina B12 se necesita para producir
en las células de la sangre, y cuando no hay suficiente vitamina B12, los glóbulos rojos se producen con un tamaño, una forma normal, ¿vale? No son, digamos, tan funcionales. Tienen menos contenido en hemoglobina, etcétera, ¿vale? Entonces es principalmente por eso. Luego hay una forma de medirlo en analítica también, que no hay que medirlo con la vitamina B12, sino que en el caso de los veganos o vegetarianos es mejor medir en sangre, en concreto, holotranscobalamina o ácido metilmalónico, ¿vale? Son los indicadores de fit funcional, digamos, que es más sensible. En la vitamina B12 la absorción es compleja, ¿vale? Entonces, tú cuando consumes, por ejemplo, la carne, llega al estómago, el ácido clorhídrico rompe la estructura en parte proteica y se libera la B12. Luego ahí la B12 se une a otra proteína para ser protegida, digamos, de una proteína que sintetizamos nosotros, y luego es absorbida en el intestino delgado, ¿vale? Cuando pasa adentro de la célula, esa vitamina B12 viaja unida a otra proteína que se llama holotranscobalamina, ¿vale? Entonces, es el indicador, cuando mides eso en sangre, más sensible de cuánta vitamina B12 está absorbiendo, porque hay muchas veces que, como el cuerpo almacena mucha vitamina B12, por ejemplo, a nivel hepático, pues puede en sangre no haber ningún cambio, pero que realmente haya una tendencia a un déficit que no se ha manifestado aún a nivel del hemograma, pero sí puede tener a lo mejor la sensación de cansancio, de fatiga. Lo normal es que aparezca sintomatología a nivel neurológica, como parestesias en la cara, en las manos, etcétera. O sea, nada grave, pero bueno, Sí. típico. Notas un pinchacito, un calambre. Oye, ¿por qué noto esto como dormido? ¿Sabes? Ajá. Vale. Acerca entonces de la suplementación de la proteína, porque hay mucho tipo de proteína. Está la proteína whey, está la proteína hidrolizada. Hay diferentes tipos de suplementación. ¿Es necesario suplementarse con proteína? Es bueno suplementarse con proteína. Y si tuviéramos que utilizar una proteína, ¿qué proteína utilizaríamos? ¿Proteína vegetal, proteína whey, proteína hidrolizada? ¿Cuál crees que es la respuesta? A nivel de materia prima, realmente hoy en día, con lo que ha avanzado los procesos a nivel de la industria, hay incluso, bueno, es que incluso no, las de proteína vegetal, de origen vegetal, ya sea de soja o mezcla muchas veces, son igual de adecuadas en cuanto a valor, digamos, o calidad que una proteína de suero. Luego la proteína de suero ya si quieres rizar un poco el rizo, en función del tipo de procesado que tengan, las que no están sometidas a un tratamiento térmico muy agresivo conservan ciertas estructuras que se llaman péptidos bioactivos, ¿vale? Y que pues pueden tener algún efecto positivo a nivel del sistema inmunitario, de enfermedades como el tipo asma, respiratorio, etcétera. Pero vamos, para en general, cualquier concentrado, aislado, en general hidrolizado, son todas muy similares, no vas a notar ninguna diferencia. No vas a notar ninguna diferencia en cuanto al consumo, recomendación o no. Depende del contexto y, por ejemplo, es útil para personas que pesan mucho, que tienen unos requerimientos energéticos muy altos y que ya el consumo de comida vía sólida empieza a ser un problema. Simplemente. Yo no consumo a título personal. Desde hace años el tema de la proteína del suero no consumo nada. ¿Te puedo preguntar cuántas calorías comes tú? 4.500, exacto. 4.500. Si lo tomas sin batidos ni nada por el Sí, estilo. nada, no me cuesta. O sea, No te cuesta. como muchísimo alimento de origen vegetal, que normalmente sacia bastante. Pero precisamente ese es el problema, ¿no? Que te sacia bastante. Si tienes que comer 5.000 calorías. Sí, pero cuando a nivel digestivo estás bien, digamos que no tienes ningún problema. Porque normalmente los problemas a nivel digestivo casi siempre vienen de factores estresantes y factores psicógenos emocionales, ¿no? El tema de la patología funcional digestiva y todo esto viene por ahí. Entonces, yo o sea, lo tolero bien, y aunque sean cantidades grandes de comida, es que no me cuesta el esfuerzo de decir, joder, me encuentro mal, voy a vomitar. No, nunca me ha pasado, y como cantidades grandes, ¿eh? Yo lo que pasa es, yo hubo un tiempo en el que estaba en 82 kilos, yo tengo un metabolismo muy acelerado y yo estaba comiendo 4.300 y lo estaba pasando muy mal. Eso con 2 batidos, porque comía pues medio kilo de pasta, medio Sí. kilo de carne y se me hacía muy complicado. ¿Sabes qué pasa? Que yo el contenido en proteína que consumo es bastante bajo, y la proteína, el problema que tiene es que sacia mucho. Sacia mucho porque las carnes, el masticado, la digestión empieza en la boca, ¿eh? En la boca ya se liberan enzimas, amilasa salival, etcétera. Empieza ahí. De hecho, es importante masticar tranquilamente
que parece atípico al cliché, pero es lo que hay, es importante. Y al final eso también genera mecanismos de saciedad, ¿vale? Entonces tú el hecho de estar, lo típico, que ya no por más estás masticando, todo eso afecta a nivel de saciedad. Y luego también la proteína es muy, aunque no tenga carbohidratos, es muy insulinogénica. ¿Vale? Es decir, por los tipos de aminoácidos que tiene, libera mucha insulina, que luego eso a su vez hace que se libere leptina y involucra todos los mecanismos de la saciedad, ¿vale? Entonces, las dietas altas en proteína, una vez más, aunque sean una aberración en cuanto a desde un punto de vista nutricional, ¿por qué la gente se desintegra y pierde peso muy rápido? Porque sacian mucho, porque puedes comer cantidades de comida muy grandes que ya ni siquiera ni te apetece, etcétera. Ya te digo, no es saludable, pero es lo que hay. Ajá. Pues igual hago ese ajuste yo en mi dieta y simplemente quito un poco de proteína, porque lo estaba notando, que me noto que muchas veces como sin hambre Sí. que no me apetece mucho y tal. Yo tomo alrededor de 1,5, 1,4 gramos por kilo. Más. Yo estaba en 2, Sí, más hace pesado, ¿eh? Sabes que sí. tomo, Sí, se hace pesado de narices. Y a este respecto también, ya que está, los más gainers, los ganadores de peso, que son estos batidos con mucha caloría. Tengo un colega que pesa muy poquito, gente a la que le cuesta mucho comer. Es decir, yo quieras o no, estoy ya en un peso relativamente decente y puedo forzarme a comer, pero hay gente que le cuesta mucho. Estos batidos con mucha caloría, que son básicamente hidratos, hay mucho azúcar, hay mucho tal, o son cosas que realmente pueden servir y pueden ser buenos. Estoy totalmente desconectado, sinceramente, o sea, de la composición que tienen ahora mismo actualmente, de los que hay en el mercado. Antes sí que tenían mucho azúcar, mucha dextrosa, que es glucosa, básicamente, maltodextrina, etcétera. Son hidratos de carbono de absorción muy rápida. Y el problema es lo que dejas de consumir por consumir eso. Es un poco lo que había dicho, ¿no? Entonces hay formas más saludables de hacerlo. O sea, siempre se puede buscar un poco, siempre hay una vía la alimentación que te permita el incrementar esa carga energética sin pasarlo mal. O incluso habría que ver un poco oye, igual estás consumiendo demasiados carbohidratos que no necesitas y se puede incrementar un poco el contenido en lípidos, que no pasa nada. No pasa nada, o sea. Sí, la gente tiene mucho miedo, ¿eh? La gente cree que para perder grasa tienen que dejar de comer grasa y de hecho eso es muy poquito saludable. Sí, exacto. Yo creo recordar que bajar demasiado de grasa es de las peores cosas que le puedes hacer al cuerpo a nivel hormonal, ¿no? Sí, a ver, la grasa como cumple una función, obviamente, y también aparte que si dejas de consumir grasa, por muchas vitaminas liposolubles las pierdes, ¿no? Eh, la cuestión también es que el consumir, que esto es un debate que he tenido con muchos compañeros de profesión, es que llega un momento que al usuario medio de gimnasio, de cualquier práctica deportiva, el seguir incrementando la carga de carbohidratos no le vale para nada. O sea, a nivel de gimnasio, entrenamiento de fuerza, irte por encima de 5 gramos por kilo de carbohidratos, es que no tienes una actividad física que vaya a suponer un gasto de esas reservas de glucógeno tan acentuado como para tener que estar consumiendo tales cantidades, ¿sabes? Pues ahí estoy yo. Pues entonces igual debería subir las grasas. Te quiero preguntar porque has comentado acerca de las vitaminas. Las vitaminas son, pues siempre se nos ha hablado de que la fruta tiene vitaminas, la naranja, etcétera, etcétera. A raíz de eso surgen los multivitamínicos y todas estas cosas. Yo personalmente me suplemento con vitamina D porque es la que, bueno, recibimos Vale. recibimos del sol y he visto mucha literatura que dice que puede ser bueno suplementarse y hay muy pocas posibilidades de que sea algo malo. Evidentemente tienes que medirte si eres deficiente y demás, pero yo suelo suplementarme con vitamina D. Quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión de la suplementación de vitamina D? ¿Habría alguna otra vitamina en específico que tú recomendarías? Y acerca de los multivitamínicos, tengo curiosidad. Los multivitamínicos, por lo general, el problema que tiene uno es la biodisponibilidad y la forma que tienen. ¿Por qué? Porque vitaminas hay, no solo está la que tú ves de vitamina B9, tal, hay luego muchas variaciones, ¿vale? De esa vitamina. Entonces, sin ir más lejos, en la vitamina D, por ejemplo, tienes el colecalciferol, tienes el calcidiol, tienes el calcitriol, tienes, en función de la grado de activación que tengan, ahora te explico sobre eso, van a tener van a ser un compuesto u otro. Entonces, sobre el tema de los multivitamínicos, yo no os recomiendo porque a la mayoría no le hacen falta, la biodisponibilidad es muy baja, es decir, se absorbe poco. Por ejemplo, la vitamina C, ¿vale? La vitamina C es una vitamina hidrosoluble. No me acuerdo cuál es la cantidad exactamente, pero un kiwi que tiene alrededor de unos
80 a 100 miligramos de vitamina C, si no recuerdo mal. Si tú te tomas un comprimido con 1 gramo, que los hay, los de farmacia, o típico, el Redoxon de 1 gramo, ¿sabes a dónde se va todo eso? A la orina. ¿En serio? El 80%, todo se va a excretar. No necesitas esa carga. Otra cosa que por efectos, por cuestiones terapéuticas, que cuando lo del COVID se empezó a experimentar creo que era a nivel intravenoso incluso, con ciertos bolos de vitamina C, por el tema de que había una inflamación ahí en fase aguda descontrolada, pero para la población de tal, vía alimentación, la biodisponibilidad es mucho mayor, porque como te digo, con el ejemplo que te he puesto, la vitamina B12, que es compleja la absorción, la vitamina B12, por ejemplo, va empaquetada en una proteína, por así decirlo, por una cosa. Las vitaminas liposolubles van en alimentos altos en grasa, que por eso se llaman liposolubles, porque para la absorción es mejor. Todo es por algo al final. Entonces, los multivitamínicos luego muchas veces también interfieren entre ellos, ¿vale? Los metales divalentes que se llaman, es decir, por ejemplo, el magnesio, ciertos tipos de hierro, el calcio, el zinc, si llevan mucha carga en el mismo comprimido de multivitamínico, va a interferir entre ellos porque hay un mismo transportador para todos, hay un mismo canal, digamos. Es como si tú abres esta botella y tienen todos que pasar por aquí. Ajá. Pues algunos van a pasar y otros no, ¿vale? Entonces el resto donde se van a ir. Pues los echas. Exacto. Exacto, ¿vale? Entonces, no. Por lo general no es recomendable, salvo en concreto que suplementes con algunas vitaminas o algún mineral en concreto por el efecto terapéutico que quieras conseguir con ello. Por ejemplo, la vitamina D, que la producimos por la radiación, ¿vale? A través del 7D hidrocolesterol, luego se produce colecalciferol, que es la vitamina D3, que es normalmente la que se toma en suplementación, ¿vale? Cualquiera que compre vitamina D, que sepa que es vitamina D3, que es la forma más inactiva, digamos. Luego esa vitamina tiene que ir al hígado. Ahí se produce otro compuesto que es 25-hidroxivitamina, que es lo que se mide en una analítica de sangre. ¿Por qué se mide una analítica de sangre ese compuesto en concreto? Porque su vida media es 30 días, ¿vale? Y luego va al riñón y está la forma activa, digamos. Ajá. ¿Qué ocurre? En la suplementación con vitamina D se puede producir una hipervitaminosis, es decir, una toxicidad porque te pases. Sí, de hecho, hace poco, se puede buscar, ha salido una noticia de que han tenido que ingresar a unos cuantos en Mallorca porque había habido casos de hipercalcemia, es decir, intoxicación por vitamina D, debido a que habían consumido un suplemento que estaba mal etiquetado y no se sabe la dosis que llevaba, y aparte ha coincidido que era verano, ¿vale? Y te da muchísimo más el sol. Entonces, la vitamina D, aunque es segura porque se puede, cuando el cuerpo detecta que hay un exceso, se desactiva y se excreta, para que me entiendas, se metaboliza y se excreta, pero es lento porque se almacena en los lípidos del organismo. Entonces, si tú vas dando, llega un momento que tal. El problema de la vitamina D es que lo que hace es aumentar la absorción de calcio intestinal. Vale, aumenta la absorción de calcio intestinal. Entonces, pues ¿Hay algo de la vitamina D? Me refiero, si tú, por ejemplo, dices, si tomas 30 minutos de sol al día, no necesitas vitamina D, ¿hay alguna norma que tú puedas decir, yo sé que si estás más o menos 40 minutos al sol, no deberías tomar vitamina D? O yo, por ejemplo, lo que hago es, hay veces que yo antes me suplementaba, si un día he tomado mucho sol, ese día no me tomo la vitamina D, y viceversa, si un día, pues por lo que sea, está nublado, no he salido de casa, cualquier cosa, sí me lo tomaría. ¿Eso es algo que crees que está bien o crees que simplemente... los cambios son muy lentos, es decir, por tomarte un día o no, no vas a notar nada, porque ya te digo que, aparte con la vitamina D, la cantidad que tú consumes vía suplementación y el efecto que tiene en la sangre no es lineal, o sea, es como una curva. A medida que vas tomando más, va disminuyendo. Llega un momento que ya prácticamente no hace efecto. Entonces, no, o sea, no es necesario, sobre todo en verano aquí en España, el suplementar. O sea, salvo que estés metido en una cueva y que tengas un déficit medido, no debería, ¿vale? Porque, o sea, la vitamina D se suplementa a nivel médico, digamos, cuando tú vas al médico y tienes, aparte de la vitamina D, tú vas a tener un marcador que pone PTH, que es para tu hormona, ¿vale? Entonces, cuando esa hormona se eleva,
es porque tú no tienes suficiente absorción de calcio, porque la vitamina D normalmente está baja, que es un hiperparatiroidismo. Entonces, esa paratormona, ¿qué hace? Cargarse el hueso. Y el hueso principalmente está compuesto por fósforo y calcio. Ajá. ¿Vale? Entonces, la vitamina D protege de la osteoporosis, de todo esto, por eso, porque evita que haya situaciones de hiperparatiroidismo. ¿Vale? Entonces, básicamente eso. Cuando normalmente llega a esa situación, se suplementa con una vitamina D, que el nombre del fármaco es hidroferol, que es una forma más activa, que tiene un efecto más inmediato. Ajá. ¿Vale? Ya te digo, la suplementación como tal con vitamina D3 es segura, no suele dar problemas, pero si hay sol, si tomas el sol, si es en verano, que también hay sobre todo más parte de la piel que está en contacto con el aire, pues no debería haber problema, ¿sabes? Genial. No debería haber problema. Luego sí es verdad que te lo matizo, la vitamina D que se le da un bombo, bajo mi punto de vista, desmesurado, porque no hay evidencia sólida, esto es importante decirlo, de que mejore o que disminuya el riesgo sobre un evento fuerte, o sea, con un desenlace fuerte a nivel clínico hablamos, con la muerte, con una enfermedad grave, con una patología cardiovascular. No hay nada que demuestre que tal. Sí es verdad que en alguna población en concreto, como pueden ser en ciertas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la psoriasis, ¿vale? La vitamina D tiene un efecto muy importante sobre el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario es capaz de coger esa vitamina C, metabolizarla y hacer cosas, ¿vale? Entonces, en enfermedades autoinmunes como puede ser la psoriasis, hay cierta vía de la inmunidad, ciertos linfocitos que se llaman linfocitos TH1 en concreto, lo que se llama inmunidad celular, que las propias células del sistema inmunitario atacan, digamos, a células, ¿vale? Propias. Entonces, la vitamina D en esos casos se sabe que esa vía la atenúa y dirige la potencia, lo que sería más la inmunidad humoral, que es el destruir patógenos extracelulares. Linfocitos B, anticuerpos, básicamente, ¿no? Entonces, se sabe que en algunos casos, como te digo, de psoriasis, etcétera, ciertas enfermedades autoinmunes, puede mejorar la sintomatología, y también es porque en esas personas tienen lo que se llama una resistencia a la vitamina D, porque por motivos genéticos estas transformaciones que tiene que hacer el organismo no funcionan adecuadamente. Ajá. ¿Vale? Te quiero preguntar, porque se me ha quedado antes en el tintero, hemos hablado de la cafeína, pero te quería preguntar en concreto por la cafeína de absorción lenta. Ya hemos hablado de que la absorción de la cafeína es bastante lenta. ¿La cafeína de absorción lenta es entonces pues, algo que tendría valor? Y tú tomas cafeína, es decir, ¿es algo que recomendarías? La cafeína se absorbe muy rápido, de hecho lo que es lento es el metabolismo. Ah, vale. En la cafeína lo que ocurre es que en los fármacos hay una cosa, que al final la cafeína es un principio activo igualmente, hay una cosa que se llama ventana de acción farmacológica, que es, digamos, tú tienes un mínimo a partir de cual, cuando el fármaco aparece en sangre, empieza a surgir efecto. Un máximo, lo que se llama concentración máxima, y luego un mínimo en el cual vuelve otra vez a no tener efecto. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de fármacos de liberación prolongada, que pasa también con la melatonina, por ejemplo, es porque queremos evitar estos picazos, ¿vale? Y el tener que recurrir a múltiples dosis a lo largo del día. Entonces, esto lo que hace es que no tengas esos efectos adversos de ansiedad o de nerviosismo, o que hay gente que no puede tomar café porque le genera taquicardia o porque le genera o por ciertos tipos de arritmia, ¿no? Entonces, la cafeína microencapsulada, que es de liberación lenta, lo que hace es eso, evitar que tengas esos crash, digamos, esos cambios, digamos. Tú tomas cafeína y lo consideras algo recomendable, porque yo tomo cafeína. ¿Y qué cantidad recomiendas? Yo tomo cafeína y más de la que debería, y no es mucha, ¿eh? Yo me tomo antes de entrenar o sea, simplemente por gusto, porque me gusta una bebida energética, solo los días que entreno. Monster o algo así, que tiene 32 miligramos de cafeína por cada 100, cada 500 mililitros tiene 160. Exactamente. Como dosis ergogénica para mí es nada, porque la dosis ergogénica, en cuanto a, es decir, la dosis mínima a la cual empieza a tener beneficios sobre el rendimiento a nivel de fuerza o a nivel deportivo, son unos 3 gramos por kilo. Yo necesitaría unos 300. Eso te iba a decir, no me parece una cantidad en absoluto. ¿Vale? Para una persona de 70 kilos estamos hablando de 200 miligramos. Entonces es poco, es lo típico para espabilarte un poco y ya está. ¿Vale?
yo soy muy, digamos, nervioso y me sientan mal dosis altas, Ujú, ¿sabes? Estoy muy activado, demasiado, no me gusta, ¿no? ujú. Entonces yo tomo simplemente eso, luego algún café a lo largo del día, uno, con mucho, y ya está, no consumo ¿Y más. qué sería recomendable una dosis para una persona normal? Igual lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, 3 gramos por cada kilo de Mira, peso. la cafeína, el problema es que es el efecto ergogénico hasta cierto punto es casi dosis dependiente. Este es el problema que tiene. ¿Por qué? Porque la cafeína se va generando tolerancia, ¿vale? Lo que hemos dicho no se sabe muy bien los mecanismos, Ajá. pero tú al final al cuerpo, cuando le das una sustancia, al igual que a muchos otros fármacos, se va generando una tolerancia y cada vez necesitas más. Con la cafeína pasa lo mismo. ¿Cuántas veces ha pasado de tomar un café y a la semana, oye, que ya no me hace nada no me hace nada el café, voy a tomar 2 cafés o necesito más, ¿vale? Entonces, con la cafeína, tú puedes tomar yo que sé, hay mucha gente que lo hace para entrenar, 4 miligramos por kilo, que como crónico para todos los días, para mí es excesivo porque a nivel cardiovascular yo no sé esos efectos que puede tener en el tiempo, porque obviamente aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial en reposo, la frecuencia cardíaca en reposo y tal, pues bueno, saludable comparado con no tomar nada, ya te digo yo que no es. Esas cantidades, ¿vale? Ujú. Los cafés es otro tema. Entonces, tú cuando generas tolerancia, tú puedes aumentar la dosis. Hay estudios hasta 11 miligramos por kilo, que a mí me parece un despropósito porque está rozando prácticamente ya la toxicidad, Sí. ¿vale? Eh, que no se pierde, digamos, ese efecto ergogénico siempre y cuando siga subiendo la dosis. El problema, claro, que es que eso te va a interferir luego con el sueño, va a tener muchos otros problemas. Como dosis general, recomendada ergogénica va de 3 a 6 miligramos por kilo Ujú. aproximadamente. Con dosis más bajas de 2 ya sientes ese, digamos, efecto que te espabila y tal, pero como para notar algo objetivo a nivel de rendimiento, 3 miligramos por kilo de peso corporal. Ujú. Hemos hablado también antes, cuando estábamos hablando de las grasas saturadas, has dicho que las poliinsaturadas eran los omegas 3 y 6, creo recordar. El omega 3 es uno de los suplementos que más se veneran y que más se dice que son recomendables. Yo personalmente no suelo comer mucho pescado en mi dieta y me suplemento con omega 3. Quería preguntarte, ¿es recomendable suplementar con omega 3? El omega 3 lo que tiene es que dentro de toda la familia omega 3 hay dos ácidos grasos de cadena larga en concreto que se llama EPA y DHA, ácido icosapentanoico y docosahexanoico. Entonces, en los peces está presente porque se alimentan de ciertas microalgas que lo producen, ¿vale? Pero en el caso de los humanos, por ejemplo, la capacidad que tenemos de producir omega 3, es decir, estos ácidos grasos, a través de un ácido graso omega 3 base, lo voy a explicar esto para que no suene muy lioso, ¿vale? Ujú, Dentro de la familia de los ácidos grasos omega 3, nosotros tenemos el ácido alfa-linolénico, ujú, que es ALA, que es, digamos, como lo principal, ¿vale? Y luego a partir de ahí abajo tienes muchos derivados que el cuerpo va metabolizando, hasta EPA y DHA, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Tú cuando consumes omega 3, ese ácido alfa-linolénico, de, por ejemplo, las nueces, de las semillas de lino, que es la fuente de origen vegetal que yo recomiendo, que porque tiene más contenido omega 3, creo que alrededor de un 30% de los lípidos totales, que es bastante. De hecho, lo eches un poco a la avena, tal, se deja en remojo y está bastante bueno. La capacidad que tenemos de producir a partir de ahí nosotros como humanos, EPA y DHA es baja. EPA más, alrededor de un 30, hasta un 30% si no recuerdo mal, pero el DHA, la bioconversión es de alrededor de un 0,5%, oh, ¿vale? Es muy baja. No es que sea necesario para... No es necesaria una cantidad alta como para tener que estar consumiendo EPA y DHA vía comer pescado, pero sí se sabe que los derivados que se generan de estos ácidos grasos, que son eicosanoides, etcétera, sí son mediadores o, digamos, resuelven los procesos inflamatorios, ¿vale? Median inflamación. En personas sanas, como digo, no es necesario suplementarse con omega 3 ni tiene ningún beneficio a nivel de salud. En personas con riesgo de evento cardiovascular, con diabetes, con yo que sé, cualquier condición de síndrome metabólico, que como te digo, genera un proceso inflamatorio de bajo grado, dislipemias. Te he comentado antes el tema de los triglicéridos. El omega 3 lo que hace es evitar que el hígado forme tantos triglicéridos vía el excedente de aporte energético. En esos casos sí puede ser interesante, con un efecto terapéutico, pero por tomar, no es necesario. Aparte del omega 3 por lo general,
los suplementos, el problema que tienen es que los ácidos grasos, a medida que se van insaturando más, químicamente son más inestables. Es decir, el punto de humor más bajo, se degrada más fácil, se oxida más fácil, aunque los pongas a temperaturas ambientes se oxidan, si le entra oxígeno se oxida, etcétera. Entonces, en todo lo que es el procesado, el embalaje de un bote que va con las cápsulas transparentes en un estante a 40 grados, pues va a estar, que es aceite de camión prácticamente, va a estar muy... De hecho, hay estudios que lo miden el índice de oxidación, Totox en concreto, y normalmente la calidad es bastante... Son aceites bastante rancios, por llamarlo de alguna manera. Entiendo. Sí, o sea que para general te digo, puedes consumir alto consumo de ácido alfa-linolénico en la dieta, que por cierto aprovecho para decir que se debate bastante en cuanto a el consumo de omega 6 y omega 3. El cuerpo compite, digamos, para producir, es decir, si le das mucho omega 6, baja la capacidad del organismo, para que me entiendas, para producir esos ácidos grasos omega 3. Esto no es tan así. Un poco como la TSH y la T1, T2 en el tiroides. Más o menos, ¿vale? O sea, parecido. O sea, es simplemente que si tú le das omega, tú tienes, imagínate, unas proteínas y una capacidad de producir unos ácidos grasos. Y si le das, y son los mismos para los omega 6 que para los omega 3. Entonces, se habla que si tú le das mucho omega 6 al organismo, esas enzimas se saturan y ya no pueden producir lo que es derivado de omega 3. Esto se ha comprobado en estudios que es más importante la cantidad que el ratio. Es decir, por muy bajo que sea el omega 6, si tú das muy poco omega 3, mal asunto. No pasa nada si das bastante omega 6, pero también das mucho omega 3. Lo importante es la cantidad de omega 3, eso es lo importante. Entiendo. Te quiero preguntar porque también otro de los suplementos que se suelen recomendar, sobre todo para el descanso, es el magnesio. Sí. Magnesio, el bisglicinato, entiendo que es. Hay varios tipos. ¿Cuál es tu opinión acerca del magnesio antes de dormir o cosas así? Y fuera de estos, ¿hay algún otro suplemento que tú digas que puede ser interesante? El magnesio relaja, en general, por dos motivos. Lo primero, de hecho, esto a nivel hospitalario se usa intravenoso, porque el magnesio es antagonista del calcio, o sea, inhibe la entrada de calcio al músculo liso vascular. ¿Vale? Entonces, al igual que en el músculo esquelético se contrae, creo lo que he explicado antes, por el calcio, en el músculo vascular lo mismo, o sea, se contrae vía calcio. ¿Vale? Entonces, produce una relajación, lo que conlleva a que a nivel de tensión arterial baje. De hecho, lo típico, alguien que llegue con una crisis hipertensiva, normalmente se da una benzodiazepina y también se utiliza magnesio algunas veces. ¿Vale? De hecho, me consta. Y luego también porque a nivel del sistema nervioso central, lo que hace el magnesio es regular la excitación de ciertas neuronas vía el glutamato. ¿Vale? El glutamato es un neurotransmisor que es excitatorio, al igual que el GABA es inhibitorio. Cada uno tiene unos efectos diferentes. Entonces, el glutamato lo que hace es regular de forma negativa, digamos, lo que es la excitabilidad neuronal. ¿Vale? Entonces, esta activación vía glutamato la regula y tiende a, digamos, favorecer un estado de más tranquilidad, más sensación de, no de sedación, obviamente, pero no de tanta actividad. Entonces, ¿consideras que es bueno tomar el magnesio y en caso de tomarlo es bisglicinato o algún otro tipo? ¿O crees que no es necesario, como dices, en personas sanas? Pues mira, la calidad de los estudios, o sea, de la evidencia científica que hay hay un poco de todo, porque normalmente se utiliza gente que algunos tienen problemas de sueño, otros no, entonces los resultados no son comparables. A veces no hay un grupo placebo, un grupo control. Entonces, aparte de esto, luego el tema de la forma del magnesio que se ingiera, los que son quelados, es decir, bisglicinato de magnesio, por ejemplo, la absorción es mayor, pero la cantidad, o sea, lo que importa es el magnesio elemental que haya. Me explico. Tú tienes una forma que tiene un 20% o un 30% de magnesio y se absorbe muy poco. Bueno, pero tienes mucho magnesio elemental. Sin embargo, en otro tienes una absorción muy alta, pero solo tienes un 5% de magnesio elemental, ¿vale? Porque el magnesio normalmente son sales. O sea,
citrato de magnesio, es carbonato de magnesio, etcétera. ¿Vale? De hecho, el carbonato de magnesio es lo mismo que se utiliza el magnesio del gimnasio para las manos, eso es carbonato de magnesio. Exacto. Entonces, yo lo que recomiendo es o los quelados, si se quiere algo más económico, sirve perfectamente tanto el citrato como el óxido sin ningún tipo de problema. Salvo que haya algún tipo de problema a nivel digestivo, que sí pueden tener en dosis altas un pequeño efecto laxante, por lo demás no suele haber problema. O sea, cualquier fórmula es bastante efectiva. Otra cosa ya a nivel personal, cómo te sienta a nivel digestivo. Si es verdad que los que son tipos bisglicinato y tal, se tolera bien, no hay ningún problema. El resto, que son más económicos, se pueden tolerar un poquillo peor, pero la absorción realmente va a ser muy parecida. Ajá. Y fuera de estos que son, creo que los grandes, no sé si me he dejado alguno en el tintero, por favor dímelo. Hay algunos que yo he visto que son como más experimentales. He visto la rodiola preentrenamientos que ayuda a controlar la fatiga, la L-citrulina que es también como que viene de la beet juice, es decir, del jugo de remolacha, creo que es. El zumo de remolacha, que también es como una especie de estimulante que no es como la cafeína y no disturba de ninguna manera el sueño. ¿Crees que hay algún otro suplemento que pueda ser? ¿Cuál es tu opinión de estos? ¿Y crees que hay algún otro suplemento que pueda ser interesante comentar? Mira, suplementos que tienen el mayor grado de evidencia para aumentar el rendimiento: Los del grupo A. creatina, cafeína, betalanina, pero tengo algunas dudas, Ujú. bicarbonato, que lo prefiero a la betalanina. Si es verdad que ahora te explico un poco pros y contras. He Eh, oído lo del bicarbonato. sí, y nitratos. Y nitratos. El bicarbonato es muy útil, de hecho yo lo he pautado en algún protocolo, pero ahora te explico los problemas que puede tener. Ujú. El tema de la citrulina malato, que de hecho no está en el grupo B, es porque la citrulina, bueno, antes estaba de moda suplementación con arginina, porque se utiliza como un precursor para producir óxido nítrico, que es un gas que se produce en el endotelio, que bueno, vasodilata y tal. Pero se vio que se degrada mucho a nivel intestinal, que eso no tenía una absorción adecuada. Entonces, luego se vio vía la citrulina. ¿Por qué? Porque la citrulina participa en el ciclo de la urea y ahí se puede, digamos, extraer, digamos, arginina también por esa vía, o el cuerpo puede producirla. Pero se vio que tampoco. ¿Vale? Entonces, principalmente luego pasó a la citrulina malato. ¿Por qué? Porque el malato es un intermediario del ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces el ciclo de Krebs está en la mitocondria, ¿vale? Y eso lo que produce es ATP. El objetivo es producir lo que hemos explicado antes, adenosin trifosfato, para todas las funciones energéticas de la célula. Entonces, el mecanismo por el cual la citrulina malato puede producir ese efecto ergogénico, incremento del rendimiento, es porque favorece o acelera la producción de ATP en la célula, básicamente. Y luego el bicarbonato es parecido a la betalanina. La betalanina funciona por acumulación, similar a la creatina, necesita, bueno, más tiempo incluso de aporte. Y a partir de la betalanina se produce carnosina, ¿vale? Entonces, la función que tiene la carnosina en el músculo es actuar como un tamponador, es decir, un buffer, lo que se llama en inglés, que lo que hace es regular el pH o secuestra, digamos, los iones de hidrógeno que se producen durante el metabolismo, que puede hacer que el pH baje y se acidifique y haya problemas a nivel del metabolismo celular y de la contracción, esa fatiga temprana. En el caso del bicarbonato pasa lo mismo, ¿vale? El bicarbonato está en la sangre, de hecho lo regula el riñón en función del pH sanguíneo. Se excreta más o menos bicarbonato. Básicamente, la gente, por ejemplo, que tiene una taquipnea crónica, es decir, gente que por ansiedad está hiperventilando, tú cuando hiperventilas excretas CO2, ¿vale? Vale. Si excretas CO2, lo que ocurre es que, por ciertos mecanismos, el pH de la sangre, bueno, se va a ver alterado porque tú estás con esa respiración acelerada, ¿vale? Entonces el riñón, para compensar, lo que hace es excretar bicarbonato para regular el pH, porque el pH de sangre tiene que estar en un entorno muy, muy concreto, Ujú. ¿vale? Ajá. Por ponerte un ejemplo. Entonces, el bicarbonato lo que hace tú cuando lo cargas, vía consumir bicarbonato, que sea, normalmente el bicarbonato de sodio, se consume 0,3 gramos por kilo si es una dosis aguda, 1 a 3 horas antes de la prueba deportiva. No lo recomiendo.
¿Por qué? Porque yo, en mi experiencia, me ha funcionado mejor utilizar una dosis más alta, spliteada a lo largo del día y como cargando antes, ¿vale? Vale. Unos días antes. ¿Por qué? Porque el efecto que genera en el intestino tiende a que hay un soluto en el tubo digestivo, entonces atrae agua de fuera del intestino adentro. Entonces te produce lo que se llama una diarrea osmótica, es un laxante osmótico bastante importante. Y tomarte eso una hora antes de lo que tengas que hacer, pues Igual es cuanto funciona. menos arriesgado, ¿sabes? Ajá. Cuanto menos arriesgado. Entonces, el bicarbonato sería como algo que tomases antes de un picking, ¿no? Antes de tengo un evento deportivo en el que necesito hacer una buena performance, y no Exacto. tanto como la betalanina o la creatina, que lo tomarías más Exacto, y aparte eso ajustado. funciona especialmente en esfuerzos de alta intensidad y de una duración que no sea tan corta, ¿vale? Porque si hemos dicho que la creatina funciona bien entre esfuerzos a lo mejor de 0 a 6 segundos, que es cuando, pues eso, sprints, temas muy explosivos y tal, aceleraciones, porque la creatina también se tiene capacidad de recargarse. El bicarbonato lo que permite es que en el metabolismo celular se produce bueno, ciertos compuestos que hacen que el pH baje, ¿vale? Entonces, esa acidificación del medio, lo que habrás escuchado muchas veces, el tema del lactato y del ácido láctico, Sí. bueno, todos estos procesos conllevan, el lactato no es un problema, ¿vale? Porque el lactato luego va al hígado y se produce energía a través de él y lo mismo en el músculo esquelético. En ciertas condiciones el hígado también, cuando se administra mucha fructosa, puede producir lactato, que luego va al músculo esquelético y produce energía. El problema es qué ocurre a consecuencia de ese metabolismo, que es que el pH baje, ¿vale? Entonces, eso produce problemas luego en el tema de la actina y miosina, etcétera. Entonces, el bicarbonato lo que hace es mediar esto, ¿vale? Simplemente porque es un tamponador, es un buffer básico de la fisiología humana. Entonces, como si tú das bicarbonato en una situación normal, el riñón va a decir, oye, que tengo esto de sobra, fuera todo. Ujú. Funciona aportado antes o, como te digo, dando una dosis alta, que es 0,5 gramos por kilo, spliteado en 3 dosis o 4 a lo largo del día, es decir, 10, 10, 10, 10 o 15, 15, 15, 15, durante a lo mejor 3, 4 días antes, ¿vale? Ajá. 3, 4 días antes. Has- Y en esfuerzos, como te digo, a lo mejor de 240 segundos, así, 6 minutos, a esfuerzos que sean lo típico, a lo mejor un 3000 a tope, ¿vale? ajá. En atletismo. Como pues oye, lo haré para el test de Cooper. No, ahí flipa, 12 minutos, clavado, perfecto. Pues, pues perfecto. Has hablado también de los nitratos. Yo Sí, no he escuchado hablar nunca de los nitratos. ¿Qué son los nitratos? ¿Es algo que convendría, si eres deportista, tenerlo en cuenta? sí, mira. El óxido nítrico, lo que te he comentado de la arginina antes, eso es una vía enzimática, ¿vale? El óxido nítrico es un vasodilatador natural, digamos. La gente dice, toma óxido nítrico, no tomas óxido nítrico, no estás tomando ningún gas, ¿vale? Lo que tomas es algo que el organismo luego produce eso como un vasodilatador. Un precursor, ¿no? Exacto, un Ah, precursor. Entonces, hay una vía enzimática que es vía óxido nítrico sintasa, que utiliza esa arginina. Y luego está la vía no enzimática, que es a través de los nitratos, ¿vale? Que eso luego se va reduciendo, etcétera, porque los nitratos, nitrito tienen una fórmula NO concreta, ¿vale? Hasta óxido nítrico, básicamente. ajá. Se utiliza por la propia reducción de bacterias, etcétera. Y tendrían, entiendo, que el mismo efecto que creo yo que tiene la L-citrulina, que como es un vasodilatador, genera ese óxido nítrico y te da un poco más. Exacto, un flujo, porque tú ten en cuenta que a las células le tiene que llegar sangre, una irrigación adecuada para transportar oxígeno, nutrientes, glucosa, por ejemplo, y también para llevarse lo que no le interesa, Ujú. que puede ser productos de desecho, principalmente pues el CO2. ¿Vale? Ajá. Fuera de esto, y si quisieras, podríamos hablar acerca del lactato porque me interesa, porque mucha gente como que demoniza el ácido láctico. El ácido láctico es lo que te hace cansarte y tal. Te quiero preguntar antes de ir a eso, por la hidratación. Creo que muchas veces no sabemos cuánta agua hay que beber, si hay que beber 2 litros de agua al día, hay que beber no sé cuál. Hay un nivel de hidratación que deberíamos tener, de todo hombre debería beber por lo menos, bueno, hombre, persona, de 60, 70 kilos debería beber entre 2 litros, 2 litros y medio, algo así. ¿Y consideras que es importante mantener un nivel de hidratación? Porque hay gente que apenas bebe. Pues mira, la hidratación, el mejor indicador muchas veces es la coloración de la orina,
como test de andar por casa, un estado euhidratado es que no esté ni clara como esta botella de agua, ni lo típico de cuando está la orina muy concentrada. ¿Por qué? Porque al final el estado de hidratación del organismo tiene una regulación que es hormonal y que además es bastante precisa, que es un sistema que se llama renina-angiotensina, ¿vale? Entonces, ¿cómo se regula? Por dos mecanismos. El principal, por el volumen que tienes en la sangre, es decir, si baja mucho la presión arterial, el volumen que tienes en la sangre, el cuerpo pone en funcionamiento unos mecanismos para que la orina se concentre más, ¿vale? Cuando la orina se concentra más es porque estás excretando menos agua libre, ¿vale? Entonces, en cuanto al tema del agua, en el día a día, sí es obviamente importante estar hidratado, pues porque si no, llegar a un estado de hidratación compromete el rendimiento, que eso está más que documentado. Pero lo que hay que tener cuidado es a nivel de cuando se genera una cuando se hace una práctica deportiva tipo carrera continua, que se tiende a beber más de la cuenta, las consecuencias muchas veces son peores por beber más que por beber menos. ¿Ah, sí? Sí, sí. De hecho, no es necesario reponer el 100% de los fluidos que se pierden durante la actividad física. Para nada. Y la gente normalmente bebe más incluso de lo que pierde. Ah, yo pensaba, ¿Vale? sí. No, mira, de hecho, tú ten en cuenta que cuando sudas, pierdes agua, pero también pierdes sodio. ¿Vale? Entonces, en una concentración bastante constante. Entonces, la tasa de sudoración, por ponerte un ejemplo, puede ir de 0,8 litros hora, que es lo que se puede sudar en un gimnasio a unos 20 grados, en verano quizás un poco más, pero por ahí. Y luego te puedes ir a tasa de sudoración de 1,5 o 2 incluso, en ambientes muy calurosos y sobre todo que sean pues húmedos, ¿sabes? Que se evapora menos el sudor, que te notas como, ¿vale? El factor ambiente también, la humedad y tal, afecta mucho. Entonces, el problema es que cuando tú bebes mucha agua, si estás aportando más de la que pierdes, pasan dos cosas. Uno, estás perdiendo sodio y estás perdiendo agua, pero estás reponiendo mucha agua. ¿Qué ocurre? La concentración. El volumen de sodio baja en sangre. Y el volumen de sodio en sangre tiene que estar en una horquilla, en un rango muy concreto, para que no se dé una condición que se llama hiponatremia. Y la hiponatremia casi siempre en estos casos se llama hiponatremia dilucional o por dilución, que es porque se diluye el contenido en sodio que hay porque estás aportando mucho. ¿Qué ocurre aquí? Dentro de la célula hay una concentración de proteínas, de aminoácidos, de proteínas, de sodio, de potasio, etcétera, y fuera también, ¿vale? Entonces, cuando tú aumentas mucho el agua fuera de la célula y bajas la concentración de soluto, ¿el agua dónde va? Adentro de la célula. Entonces la célula, digamos, se hincha y es lo que se produce un edema, que es el problema clínico, digamos, más grave o más peligroso al cual te puedes enfrentar con una persona de ese tipo, porque te puedes morir, ¿vale? Tienes un edema a nivel cerebral en el encéfalo y te quedas seco totalmente. De hecho, lo que se hace, lo primero a nivel hospitalario, es vía intravenosa aportar una solución salina con mucha concentración, que se hace muy poco a poco, ¿vale? Porque si subes muy de golpe la concentración en sangre, te cargas a la persona literalmente, para que esa agua de dentro de la célula pase al medio extracelular otra vez. Como para Exacto. ¿No? Funciona porque es una membrana semipermeable al final. Claro, por osmosis. Por osmosis, exactamente. Entonces, ¿tendría sentido después de una práctica deportiva en la que sudas mucho, todo lo que decimos, las bebidas de electrolitos, Powerade, el Gatorade y estas cosas, tomar sodio con el agua que tomásemos o es algo que no tiene sentido? Depende, ya te digo, el aporte depende de la exigencia de la actividad física. Para alguien que esté muchas horas con una tasa de sudoración muy alta y que la reposición por obligación sea mayor, sí puede tener cabida, obviamente. Pero para la mayoría, ya te digo yo que no te digo que no tiene sentido. Se bebe demasiado, o sea, muchas veces. Para salir a correr 10 kilómetros, si vas euhidratado, es decir, con buen estado de hidratación, no tienes que llevar nada. Nada, cero, que va. Para correr una hora, que va, que va. O sea, ni de coña, que va. Yo no vas a perder 8. Pensaba que me estaba quedando. Vas a perder 800 miligramos de sodio, ¿sabes? Eso no es nada. Vale. Es más la sensación de
de sequedad de boca y de incomodidad y el disconfort que te pueda generar, ¿sabes? Sí, 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 es así. Y en clima frío ni te cuento. De hecho, hay muchos estudios en maratones, por ejemplo, en una que hubo en Boston, que hubo mucho frío y la gente bebía y hubo un 30% de los corredores que acabaron pesando más después que antes. ¿Cómo te explicas eso? ¿Qué dices? ¿En serio? Claro, porque empiezas a meterte agua ahí y... Madre mía, no, no sabía. Sí, Pues sí. claro, hombre, si empiezas a beber. Bueno, creo que hemos pasado por todo lo más importante de tema de nutrición, suplementación y todo. Creo que no nos hemos dejado nada. Pero sí me gustaría preguntarte acerca de, bueno, si queremos desbancar un par de cosas que yo creo que a ti y a mí pues nos molesta un poco, los mitos de la nutrición, Ujú. ¿no? A mí siempre me preguntan, oye, pero comer hidratos antes de dormir no es perjudicial, no está mal. ¿Hay algún mito de la nutrición al que le tengas especial inquina o que digas, este no me gusta o cosas que crees que son importantes desbancar? Ahora, por desgracia, estamos volviendo a la carbofobia, o sea, la fobia a los carbohidratos, ¿no? Que al final tampoco tiene mucho sentido porque se habla de... Al final siempre se busca para dar, argumentar algo en contra de o demonizar un nutriente o un alimento, se va a pescar algo fisiológicamente que luego no tiene sentido porque la fisiología es muy compleja y funcionan múltiples mecanismos a la vez, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los carbohidratos, siempre la insulina, no, es que la insulina, es que la insulina. Bueno, vamos a ver, tú cuando ingieres una fuente de proteína, también liberas insulina. No. Y una fuente de grasa, también liberas insulina. ¿Sabes? Entonces, por esa base de tres no tiene ningún tipo de sentido que la insulina, porque luego eres resistente a la insulina. O sea, al final, a nivel, por ejemplo, de la eficiencia que tiene o facilidad para almacenarse un nutriente, por ejemplo, los carbohidratos en forma de grasa, ¿no? Tiene más facilidad la grasa dietética para almacenarse como grasa que los carbohidratos como grasa, simplemente porque los carbohidratos tienen que sufrir una serie de procesos a nivel metabólico Ujú. y aparte tienes un almacenamiento hepático y en el músculo esquelético bastante grande, un reservorio, para que estén ahí para ser utilizados como fuente de energía principal. Eso es algo que no tiene sentido porque el problema ahí es un excedente energético en la mayoría de los casos, ¿vale? Salvo situaciones patológicas de prediabetes o diabetes tipo 2 con resistencia a la insulina, es otro tema, ¿vale? Que hay una fisiopatología más complicada, pero para la gente sana, ah, Sí, yo pienso igual. Gente dice que si comes antes de dormir, lo conviertes en grasa. Es decir, esto no es sí es magia. verdad que a nivel circadiano unos tejidos funcionan diferentes a otros y por la noche a última hora ciertos tejidos son más resistentes a la insulina que otros, etcétera, pero Ujú. ¿Y hay alguna otra cosa que tú digas de la nutrición que esto me molesta que se piense o alguna cosa que digas es que creo que esto está mal? sobre todo la malinterpretación, no, mal uso de la herramienta de las publicaciones científicas, ¿vale? Porque hay, como todo, hay publicaciones que están bien, publicaciones que son una auténtica basura, que no sirven para nada y que cada una tiene, pues aporta algo o aporta nada y dentro de las publicaciones científicas cada tipo de publicación tiene una jerarquía, digamos, en cuanto al el grado de evidencia que pueden aportar sobre lo que se esté estudiando, sea un suplemento o una patología o lo que sea, una condición. Acerca de eso creo que es importante porque sobre todo ahora están los gurús de TikTok que te dicen, hay un estudio que tal, lo que tú dices, que ese estudio quizá no es un estudio que esté basado en lo que tendría que estar basado o que ha obviado ciertos datos. Si la persona que está viendo esto quiere entender si un estudio puede ser válido o no, ¿hay alguna manera que yo sepa? Se habla mucho de randomized control trials, es decir, que hagamos controles aleatorios, que haya un grupo placebo, lo has comentado antes, que es básicamente que yo le dé una cosa a alguien y no le diga que se la estoy dando y no se la dé a otro para ver si la diferencia es significativa, entiendo. ¿Hay alguna cosa en la que deberíamos fijarnos para entender si un estudio puede ser válido o no? Y saber si, bueno, este man pasa este estudio, pero le falta esto, o no tiene esta cosa. Pues mira, los estudios al final están lo más complicado de entender, posiblemente para quien no se dedique a ello, que de hecho yo no me dedico a ello, yo no soy investigador, pero sí me eh, preocupo por intentar entenderlo al máximo los procesos, ¿no? Entonces, todo al final son una serie de procedimientos estadísticos, que eso es lo más complicado de entender y poder interpretar, pero sí te puedes fijar en ciertas cuestiones de
validez interna y de validez externa del estudio. Y esto es muy sencillo y voy a dar un tip, que de hecho hay cursos gratuitos, por ejemplo, sobre este tema, que es formular una pregunta de investigación que se llama pregunta PICO, pico. Ajá. PICO. De hecho, tengo un buen amigo que se llama Mailan Fontes, que es doctor, ha acabado el doctorado hace poco, y él fue de los primeros que conozco que empezó a divulgar sobre metodología en investigación para poder interpretar de forma y hacer una lectura crítica de los estudios, ¿no? Entonces, ¿qué es una pregunta pico? La P es de población, ¿vale? La I es de intervención. ¿Qué vas a hacer en el estudio? ¿Vas a intervenir con una dieta, con una suplementación? La P obviamente es de qué población, ¿no? Que es gente anciana, culturistas, ciclistas, gente sana, gente de niños, ¿vale? Eh, Luego C es de comparación, lo que hemos dicho antes. Hay muchos estudios que no se compara con nada, o se comparan con ellos mismos. Esto es un problema, ¿vale? ¿Por qué? Con el efecto, con la vitamina D. Hay muchas veces que se compara el efecto dentro del mismo grupo. Te pongo un ejemplo. Tú coges a un grupo de 30 personas, mides un 1RM en press de banca antes y los pones 8 semanas con suplementación de vitamina D y mides después. Han mejorado la fuerza. Perfecto. Haces el procedimiento estadístico correspondiente, que es un t-test pareado, y dices, ha mejorado y es estadísticamente significativo. Pero hay una variable que no controlas, que es la exposición al tiempo. ¿Por qué han mejorado? ¿Por la vitamina D o porque han estado entrenando? Y si hubiese otro grupo que no tiene la vitamina D, pero ha estado entrenando ese tiempo, y lo comparas, esa diferencia es la importante entre grupos, no intragrupos, ¿no? Y eso es un problema bastante común y que luego se arrastra, que es lo peor, a los metaanálisis. Porque luego en un metaanálisis tú haces un procedimiento estadístico que se llama tamaño de efecto SMD, que es la media, la diferencia estandarizada de las medias, y tú tienes en cuenta que son grupos independientes, pero no son, porque estás midiendo lo mismo la misma persona, no son independientes, ¿no? Entonces esto es un problema. Volviendo a lo del PICO. Comparación, es decir, con qué lo vas a comparar, si es con placebo, si es con una dosis diferente, y luego la O es de outcome. Outcome en la práctica clínica es el desenlace, ¿vale? Es qué vas a medir. Hay desenlaces, pues puede ser la presión arterial, desenlaces fuertes que son eventos gordos como puede ser la muerte en un follow-up, en un seguimiento muy largo, el colesterol sanguíneo, el rendimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, tú siempre que quieras buscar un estudio, preocúpate por tener esto bien definido, que te va a allanar mucho el camino para encontrar lo que realmente quieres, ¿vale? Porque es importante tener estos puntos claros, porque tú cuando lo leas en un paper que tienes una introducción y una metodología, tú ahí vas a ver una cosa que se llama criterios de inclusión. Y dentro de los criterios de inclusión es, hemos buscado a población sana de X años entre X años, que tengan 3 años de experiencia. Ahí es por donde hay que empezar, a saber qué estás buscando, ¿sabes? Porque si lees un título de el melón aumenta la fuerza en Healthy Adults, ¿vale? ¿Qué es adultos sanos? ¿Qué es? Porque adultos sanos puede ser muchas cosas. Puede ser gente que no entrene, que tenga nivel, que no haya hecho nunca nada, puede ser muchas cosas. ¿Vale? Entonces, eso es algo que es muy fácil y que sirve prácticamente para todo el mundo. PICO. Pues esto me lo apunto y te lo agradezco mucho. Y ya para terminar, quería preguntarte, porque ahora vivimos en la época de los gurús, ¿no? Siempre hay un TikTok que te dice que tienes que comer esto, que no tienes que comer esto. ¿Qué le dirías a la gente que, bueno, que puede ser susceptible de ver estos TikToks? ¿Qué planteamiento tengo que hacer? Porque hay algunos que realmente tendrán valor. Es decir, hay gente que realmente como tú, yo sigo un chaval que se llama Jeff Nippard que divulga ciencia que puede ser interesante, Jeremy Ethier, que sí que se apoyan en estudios que, como tú dices, pues respetan el PICO y lo hacen las cosas bien, y hay otros que simplemente pues divulgan información porque les da visitas. ¿Qué recomendación le darías a la gente que pues puede ver un vídeo de estos? Es decir, no le hago caso a ninguno, investigo a la persona, y si tienes alguna conclusión final que quieras decir. Lo mejor es entender, o sea, escuchar a todo el mundo. Yo no me dedico a muchos que lo hacen, ¿no? A insultar o a menospreciar a los demás. Yo me puedo encontrar con alguien que dice algo que a todas luces no tiene sentido. Es que da igual, o sea, no sirve de nada que empieces a
soltar palabras malsonantes porque al final no vas a conseguir nada, absolutamente. O sea, al final los argumentos de ese tipo de casos caen por su propio peso y yo lo que recomiendo siempre es que sobre toda persona intente al menos comprender un mínimo y tener capacidad crítica, porque si no a lo que estás vendido es a los puros sesgos de el que esté fuerte te recomienda esto y tú ya te viene una vocecita, vale, es que está fuerte y el otro está muy flaco, joder, vas a ver más el que está fuerte, a lo mejor no, ¿sabes? Es que es como, yo qué sé, un entrenador de fútbol puede ser la hostia siendo un entrenador, pero luego saber si un paquete jugando, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Sí, sí, 100%. Que tiene que haber una concurrencia, o sea, que tiene que haber, digamos, unos mínimos, ¿no? Pero eh, yo lo que recomiendo es eso, básicamente, que intenten aprender lo mínimo para poder formarse un poco, para ser críticos con lo que están leyendo. Porque es que pasa lo mismo, sino con el tema de las noticias en general del mundo que nos rodea. Como te sientas así, te creas lo primero que te cuentan, ya sea en un lado o en otro, lo que te dicen es por interés siempre de una persona. Al final hoy lo que te comunica a quien sea no va a ser porque diga, hoy me he levantado y me apetece decir esto. No, es porque quiere sacar algo a colación de ello, eso es así, o venderte lo que sea, o que pienses de una manera, o externalizar una creencia que tenga él por lo que sea. Y ya está, no por tu beneficio, eso es así. Eso es Ya. así. Sí, tienes toda la razón. Esto evidentemente se va un poquito del tema, pero yo creo que es lo mismo, ¿no? Que hay mucha influencia, que la gente quiere convencer de que lo que ellos piensan es verdad, que hay, pues, eso, una política de influencias de voy a decir esta información, que es la que apoya mi teoría, Mm. voy a obviar esta otra, que es la que no. Aparte, mira, de hecho, esto un poco para poner fin a este tema. Al final, dos personas que tengan dos ideas contrapuestas a nivel de esta materia, por ejemplo, es imposible que se entiendan. Porque, o sea, es que no tiene sentido entrar a discutir, porque son dos mundos diferentes. O sea, la teoría suya no tiene ninguna convergencia con la mía, porque se basan en datos diferentes, en supuestos diferentes. Yo lo baso por un método con un rigor en concreto, siguiendo un procedimiento como lo que te he explicado, y la otra persona a lo mejor en que es lo que le ha dicho su amigo en el gimnasio hace 25 años que a lo mejor sirve para algo, ¿sabes? Y yo lo acepto y entro a debatirlo, pero posiblemente si una de las partes no del brazo a torcer, no hay manera. Es como con lo de los conspiracionistas y los científicos. ¿Quién nunca da el brazo a torcer? Los conspiran. Pues Es que creo que la gente se olvida que la parte más importante de un debate es estar dispuesto a cambiar de opinión. totalmente, ¿sabes? Es que si yo escucho, joder, si es que al final esto nadie tiene la verdad absoluta. O sea, que esto no es aquí, no es una ciencia exacta. O sea, al final experimentas y formulas una hipótesis que es dónde va esto, la aceptas o la rechazas y luego a lo mejor ves que el procedimiento no es adecuado y dices, joder, esto a lo mejor pues no es como pensaba y ahí es de lo que va esto. Es eso, prueba y error. Y que además que también es algo que es tan individual, entiendo, tú habrás tenido una práctica clínica y habrás tenido muchos casos, tú en ti mismo lo habrás visto, que hay cosas que funcionan bien para ciertas personas, que no funcionan bien para todos, o viceversa, o las cantidades no son siempre iguales. Entonces tienes que ir conociendo un poco cuál es tu organismo y experimentar un poco, oye, me sienta mal pasarme de aquí de hidratos, o me sienta mucho mejor cuando como más grasas, me noto más enérgico. Porque al final yo creo que eso es algo que también tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo te sientes tú como proxy? Exacto, además que un problema que hay en general pasa en psicología, pasa en medicina, pasa en cuestión, en cualquier rama de ciencias de la salud, es que hoy en día se basa todo como en algoritmos, ¿no? Y voy a mirar una analítica, no te miro ni a la cara, no te voy a preguntar cómo te encuentras, bueno, o sea, que pueda haber unos procedimientos que estén lo más establecidos posibles, pero lo importante es saber tú cómo estás, ¿no? Dentro, digamos, de una horquilla razonable y de seguridad a nivel de tratamiento. Yo, por ejemplo, el tema de dietas cetogénicas, soy un detractor total del tema de dietas cetogénicas porque creo que no es saludable en largo plazo, pero si es la única manera, por ejemplo, de que una persona con obesidad pierda peso en el corto plazo, te puedo asegurar que voy a hacer todo lo posible para que siga una dieta cetogénica que no sea que sea cardiosaludable y que no sea problemática, porque sé que el coste de oportunidad de no hacerlo es seguir teniendo obesidad toda la vida. Es que así, o sea, y yo no puedo decir, no, es que yo soy el que me debía decir que no, porque eso hay que tener un poco de humildad en ese aspecto
y, y poner los pies en la tierra, que al final el ser humano es más complejo. Es un poco lo que me pasaba a mí con el Ozempic. Al principio dices, uff, es que no sé, porque tienes que estar sacrificando algo, un medicamento que te está haciendo tal. Pero al final, si da igual el sacrificio que estés haciendo, si la contraparte es tener diabetes tipo 2 y ser obeso y pesar 200 kilos, pues no sé qué contraparte puede tener el Ozempic, pero probablemente sea mejor que eso. Sí, a ver, o sea, obviamente, al nivel de tratamiento, de farmacología y tal, todos son herramientas que luego están con el tema de cómo se use, ¿no? Pero efectivamente lo que hay que... Con el tema de los tratamientos muchas veces pasa que se utiliza un... En vez de la clínica de la persona, de cómo te encuentras, un marcador en concreto de, por ejemplo, en el tema del hipotiroidismo, no te voy a dar levotiroxina sódico T4 hasta que la TSH no está en 10. Si está en 9,8.8, pero que te encuentras mal, cansado todo el día, que se te cae el pelo, que tienes la piel de esto tal, no, porque está 10 puntos, ¿sabes? O sea, si eso está... Que hay síntomas de que puedes tener a nivel de hipotiroidismo, pero clínicamente no estás en el... Se valora que tienes una... ¿Sabes? Sé los algoritmos que hay médicos en torno a esto. Lo digo porque yo he tenido a nivel personal la tiroides bailando y nunca me han llegado a medicar por temas de esto. Me ha pasado lo mismo. Es ¿Sabes? decir, Y yo eso. tenía un hipotiroidismo Sí. subclínico y luego no te dicen nada. Dices, pero vamos a ver, si yo sí me siento cansado, si se me está cayendo el pelo, si estoy tal, que no sé cuál, realmente esto, aunque sea subclínico, porque el subclínico coge una base de datos Sí, eso de es una cantidad que de gente que igual no es la misma gente que soy yo, igual no tiene la misma genética, igual son distintos. si en nutrición pasa lo mismo. O sea, los RDA se calculan o sea, no significa que sea universal para todo el mundo porque siempre va a haber casos extremos que tal. O sea, el RDA se calcula con una distribución de población masiva, se calcula un valor medio estimado y luego le metes dos desviaciones estándar a la derecha y cubres el 98% de requisitos de la población. Básicamente, eso es el RDA, no es más que eso. Luego, obviamente, vas a tener valores extremos para un lado, para otro, vas a tener de todo. Por eso es importante escuchar a la persona y saber qué le pasa y cómo evoluciona, ¿no? En patología digestiva ahora, por ejemplo, que tiene un componente central, o sea, a nivel psicológico muy importante, muchas veces hay que derivar y decir, oye, que yo no te puedo ayudar, que no es que quites un alimento, cojas otro, que es una cuestión conductual que necesitas mediarlo por otra manera. Pues Gonzalo, yo creo que ya que no nos hemos dejado nada en el tintero. Podría estar horas contigo hablando podríamos hablar de entrenamiento, del beneficio del entrenamiento y demás. No te quiero robar más tiempo. Así que por mí, si quieres decir algo más a modo de conclusión de cualquier cosa que tengas, algún pensamiento, ya sea sobre el ejercicio, sobre la nutrición o sobre cualquier cosa, por mi parte, agradecerte que hayas estado aquí. Pues sobre todo, bueno, a darte las gracias como he dicho al principio, que me ha pasado genial. Y aparte que como me encanta hablar de estas cosas, pues se me pasa el tiempo volando. Y así como mensaje general, pues sobre todo que la gente, tanto la nutrición como el entrenamiento, que lo vean como un fin como un modo de vida para encontrarse mejor y no simplemente como un medio para encontrar un objetivo, que estará muy de moda el tema de los objetivos y luego a ver qué pasa. O sea, sobre todo diría eso, que es un poco lo que más puede ayudar. Que sea parte de tu día a día. No, Mm. exacto. Muchas gracias. A ti.